La historia comienza en un templo que fue envuelto en un fuerte incendio, el fuego cubrió por completo el edificio, y a causa del humo no se veía nada. Dentro de la iglesia, en su piso, había una fotografía de una monja y 3 niños, estaba a punto de quemarse. El pequeño que era uno de los niños de la foto también estaba adentro, llorando mucho. A su lado yacía una pequeña niña, perdió el conocimiento porque inhaló humo, su amiga no supo cómo ayudarla. La monja también estaba tirada en el suelo. Y al frente se encontraba el tercer niño de la fotografía con un cuchillo en las manos. Al parecer fue él quien provocó todo este horror. Su nombre era Jia Fei, giró la cabeza hacia atrás y le preguntó al chico. El chico nunca podría olvidar esto y perdonarlo. El héroe, con lágrimas en los ojos, en voz alta ordenó a su antiguo compañero que les explicara por qué les hizo esto. De repente una viga de madera cayó encima de él por detrás, la estructura lo golpeó justo en la cabeza. Esta cosa era muy pesada. Debido a esto, el tipo cayó al suelo y se encontró completamente inmovilizado, ya no le quedaban fuerzas. ¿Realmente podría morir aquí? Con las últimas fuerzas, el niño extendió la mano hacia la fotografía que ya ardía. En ese momento ya estaba prácticamente inconsciente. Pero afortunadamente logró sobrevivir, los eventos nos llevan 7 años adelante. El héroe incluso pudo salvar parcialmente la foto, solo el traidor Jia Fei no quedó en ella. La ciudad en la que vivía se llamaba Dayu. Afuera era de noche y el tipo llegó a una institución llamada Noche de la Corte. Parece que hubo una especie de pelea adentro, y uno de los camareros estaba tirado en el suelo. Le salía sangre de la boca, el hombre estaba completamente golpeado. Uno de los bandidos, cuyo nombre era Liu, le pidió a la dueña del establecimiento que fuera testigo de este incidente. ¿Realmente le resultaba tan difícil cumplir una simple petición? Su nombre era Shenhua, era una joven atractiva de cabello rubio. No quería hacer esto y le pidió al invitado que se fuera. El hombre estaba muy enojado por esto, esta testaruda nieta del gran vidente es realmente arrogante. Pero ellos, la pandilla del tigre amarillo, tampoco son tontos. Al parecer el bandido pretendía buscar otra manera de obligar al dueño del bar a cumplir su pedido. La chica le preguntó qué estaba haciendo. Liu inmediatamente ordenó a sus asistentes que obligaran a Shenhua a convertirse en testigo usando la fuerza. Ya que ella no lo quiere en el buen sentido, entonces será en el mal sentido. Uno de los hombres agarró a la niña. Ella resistió con todas sus fuerzas. ¿Cómo se atreven a atacarla en su propio establecimiento? A todos los forasteros se les ordenó que se fueran lo más rápido posible. La gente no tentó a la suerte y se apresuró a salir del bar. Justo en ese momento, el héroe entró. Se sorprendió de por qué todos estos visitantes de repente comenzaron a huir. Si realmente algo hubiera sucedido allí. Su nombre era Fang Xiao, y vino aquí porque escuchó que la autoridad local tenía muchas conexiones. Tal vez este bandido alguna vez había visto a Jia Fei. El hombre se enojó mucho cuando vio a este mocoso, ¿no vio que había un pogromo aquí? Debió haber salido de aquí lo antes posible, pero el tipo comenzó a buscar algo en su bolso, esto duró aproximadamente 1 minuto. Liu tuvo que simplemente pararse y esperar a ver qué sacaba de allí. Al final resultó que, el héroe estaba buscando allí un dibujo de su propio trabajo. Así recordaba a su antiguo amigo, tal vez el bandido había visto a este hombre una vez. Al hombre le pareció que este tonto quería ayudar al dueño del establecimiento. O que era tan estúpido que no entendía lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, Fang Xiao no le tenía miedo en absoluto, aunque era mucho más pequeño. El chico notó que aquí ofenden a los débiles aprovechando su posición, por lo que decidió preguntar nuevamente. Fang Xiao señaló con el dedo su magnífico dibujo y lentamente repitió su pregunta si Liu había visto alguna vez a Jia Fei en el orfanato. El hombre estaba furioso por este comportamiento. ¿Cómo se atrevió este pequeño a comportarse tan descaradamente? Ni siquiera tiene una gota de cultivo en él. Inmediatamente después de esto hubo un golpe rápido y poderoso con su mano. Mientras que el héroe ni siquiera intentó esquivarlo, sino que simplemente se quedó quieto. Por alguna razón, Liu se encontró arrojado hacia atrás después de su ataque. Mientras que su oponente no hizo nada, solo dijo palabras sobre cómo la carta lo protegería. El tipo, con voz tranquila, le pidió al bandido que se comportara con un poco más de calma. Con toda su apariencia trató de transmitirle al enemigo que era mejor para él cumplir con el pedido. En este momento, la encarnación del poder espiritual apareció detrás de él e inmediatamente quedó claro que Fang Xiao era una persona inusual. Liu era de alguna manera un cultivador de nivel medio. Y el destino mismo lo había elegido como protector del destacado clan del Tigre Amarillo. ¿Cómo se atreve este mocoso a venir aquí, e incluso contradecir a los mayores? Se le debe dar una buena lección, de lo contrario no serán respetados. Después de estas palabras, el villano inmediatamente se abalanzó sobre el héroe por segunda vez con las palabras de que las personas como él no deberían pretender ser un dios. Por el rostro del chico estaba claro que Fang Xiao tenía confianza en sí mismo.
Respondió con voz tranquila que en realidad no pretendía ser un dios. El héroe también activa su técnica. El poder espiritual que emana de él se vuelve aún mayor. Todo a su alrededor comienza a brillar en rojo. Un momento después, sus fuerzas se enfrentaron en un duelo. Parecía como si un rayo y un fuego volaran uno hacia el otro. El puño del bandido y el puño del chico se detuvieron después de la colisión. A primera vista parecería que la fuerza de su energía espiritual era aproximadamente igual. En un segundo, quedó claro en el rostro de Liu que sentía un gran dolor, la sangre comenzó a fluir de su boca. No podía entender de dónde venía un poder tan increíble. El golpe de su oponente fue tan poderoso que el cuerpo del hombre fue lanzado varios metros hacia atrás y golpeó. El bandido fue clavado a la pared. Toda su ropa estaba hecha trizas. El ataque de Fang Xiao fue de hecho en un nivel completamente diferente. El tipo se paró debajo y le recordó su petición. Solo quería saber si alguien de su pandilla había visto a la persona que necesitaba. Pero no hubo respuesta, por eso el héroe decide volver a pedir fuerza a sus dioses. Y Liu simplemente no tuvo tiempo de responder nada, le pareció que después de ese golpe no sobreviviría. Esta vez el chico adelantó su mano y un poderoso rayo de poder espiritual brotó de ella. Este ataque fue más poderoso que la primera vez. El bandido tuvo mucha suerte. Fang Xiao entendió que sería imposible aprender algo de una persona muerta. Por lo que esta vez el golpe pasó a unos centímetros de Liu. Unos segundos más tarde el hombre cayó al suelo. Por su apariencia se podía entender que definitivamente no podría seguir luchando. El héroe se acercó a él y puso su mano sobre su cabeza. Ahora solo quería una cosa. Si Liu sabe algo sobre Jiafei, debe decírselo. Pero de repente su conversación fue interrumpida por la dueña del establecimiento. Le preguntó al chico quién era y por qué destruyó su establecimiento. La chica de alguna manera se enfrentó sola a todos los demás bandidos. Aparentemente ella también tenía algunas habilidades bastante buenas. Fang Xiao comenzó a poner excusas y notó que, de hecho, este tipo comenzó primero. El bandido, a su vez, decidió que era mejor simplemente fingir estar muerto. El hombre comenzó a sacudir a su enemigo para que confirmara sus palabras. Pero el hombre hizo todo lo posible para representar su muerte. Shen Hua decidió que el héroe es miembro de otra pandilla que está enemistada con la pandilla del tigre amarillo. Por lo que decide deshacerse de él lo antes posible. Ella ya está muy cansada de todas estas peleas entre pandillas en su bar. También conoce el arte de cultivar la energía espiritual, por lo que es capaz de defenderse por sí misma. Fang Xiao detuvo fácilmente su golpe y trató de explicar que, de hecho, él no era miembro de ningún grupo. Pero el dueño del establecimiento pensó que solo estaba fingiendo ser un idiota. ¿Por qué necesitaba venir a un lugar así? La niña golpea de nuevo, pero el héroe logró repeler este ataque. Ahora necesita calmar de alguna manera a Shen Hua y asegurarse de que finalmente le crean. Fang Xiao una vez más dice que es un tipo común y corriente de un orfanato, que vino aquí en busca de un viejo conocido. La dueña del bar se asustó porque tenía los brazos bloqueados, por lo que grita y ordena que la suelten, provocando que los dos caigan al suelo. Como resultado, la pareja yacía abajo. La situación resultó bastante incómoda. Pero ahora era más fácil creer las palabras del héroe. Pero si él no es de la pandilla de los tigres amarillos ni de los distribuidores de rituales, entonces, ¿por qué tuvo que venir a este bar en particular? El chico volvió a sacar su obra maestra de arte y dijo que estaba buscando a esta persona y que también le gustaría comer arroz frito. El dueño del establecimiento respondió que en realidad se trataba de un bar, por lo que nunca tenían arroz frito en su menú. La gente no suele venir aquí a cenar. De repente, el estómago de Shen Hua comenzó a gruñir. Como el arroz frito no está en el menú, las albóndigas de fideos y el helado son muy adecuados para él. Shen Hua se sorprendió. Este invitado era realmente bastante extraño y tampoco tienen bolas de masa de fideos. Así que tendremos que pensar en algo. Esa noche el héroe tuvo suerte y se alimentó. Notó que aquí en el norte hacía bastante fresco. Incluso dentro del establecimiento la temperatura era baja. La niña le dijo que probablemente era por el agujero que él mismo había hecho. Aún tendría que compensar el daño. Ahora el dueño creía que no era parte de una pandilla. Pero ¿quién era él y cómo logró noquear a Liu tan fácilmente? Porque su físico parecía bastante débil. Pero de repente algo sucedió a espaldas de Fang Xiao. Pero el chico mismo no le dio ninguna importancia y simplemente continuó comiendo su comida. Shen Hua estaba un poco asustada, nunca había visto cosas así antes. ¿Era algún tipo de habilidad especial de su invitado? Al final resultó que era Zhang del estado de Yan. Apareció en este mundo porque el héroe tenía la capacidad de apelar a los dioses. Pero tales explicaciones solo empeoraron las cosas, y debido a esto, la niña se asustó aún más y cayó al suelo. Ese día le sucedieron demasiadas cosas extrañas. Si entramos en detalles, fue Zhang quien, a través de este tipo, pudo contactar con diferentes dioses e infundirlos en él. Después de esto, el espíritu comenzó a jactarse de que no solo era un comandante insuperable, sino también un excelente artista de retratos femeninos y, además,
No le importaba que Shenhua se convirtiera en su modelo. La niña se sintió un poco avergonzada por esta propuesta. Pero ya había recobrado un poco el sentido y dijo que en principio estaba de acuerdo. Fan Xiao le tendió la mano a su nueva conocida para ayudarla a levantarse. Le explicó que el espíritu ahora es inmaterial, sino simplemente un asistente del sistema de volverse a Dios. Pero primero el chico quería hablar sobre el orfanato, le preguntó al dueño al respecto. Pero Shenhua le pidió que no la llamara porque, después de todo, acababa de cumplir 17 años. Ella solo sabía que Liu y su clan del Tigre Amarillo estaban peleando con el clan ritual. Se había hecho una apuesta entre estas organizaciones. El que encontrara primero el rosario del abad del templo recibiría el terreno con las ruinas del antiguo orfanato. Según las reglas de la corriente de cultivadores, cada partido debe presentar su propio testigo, que sea miembro de una de las corrientes principales. Antes de abrir el bar, fue un gran visionario del movimiento guerrero negro, un hombre que se convirtió en un miembro respetado de su linaje. Por eso dirigieron su atención hacia ella y le dijeron que si aceptaba ser testigo podría recibir una buena recompensa. Fan Xiao preguntó por qué su nuevo conocido no estaba de acuerdo entonces, ya que se trataba de un trabajo bastante sencillo. Shenhua creía que esto no debería interesarle, simplemente no quería ir allí en caso de que le sucediera algo. De repente el chico tuvo una idea brillante. Le dijo a la chica que había encontrado una excelente solución a este problema. El héroe era consciente de que el bandido en realidad no había muerto, sino que simplemente estaba fingiendo. Se acercaron a él y le dijeron que terminara su actuación. El hombre claramente no quería hacer esto, pero no había ningún lugar a donde ir. Después de unos segundos comenzó a abrir los ojos de mala gana. Fan Xiao le dijo que, dado que él era uno de la banda del Tigre Amarillo, debería saber quién era el líder de esta organización y que necesitaban reunirse. La oficina central de los Tigres Amarillos era muy grande. La influencia de esta organización en la ciudad es enorme, incluso Shenhua, que tiene una corriente famosa detrás de ella, no puede ver su cabeza. La niña no entendía muy bien que estaba tratando de lograr su nuevo conocido, especialmente porque por alguna razón dejó ir a Liu, ella solo podía adivinar sus intenciones. Ella trató de advertirle, y en general, por qué necesitaban llamar a Zan. Pero el héroe y su espíritu no parecían escucharla en absoluto. Estaban más interesados en mirar este enorme edificio alto. En respuesta a esto, Fan Xiao preguntó, en general, ¿por qué era necesario llamar? Zan no quería ver la apelación a Dios con sus propios ojos, lo llamó especialmente para que ella pudiera mirar. Parecía que llamar al espíritu no era gratis, había que pagarlo con unos cristales. Este por cierto fue el último. El chico pidió que esta vez Zan usara sus poderes al máximo. Pero el espíritu en respuesta a esto señaló que ahora solo tiene una carta con la que su fuerza será limitada. Por lo que no podrá luchar con todas sus fuerzas. Pero hará todo lo que esté a su alcance y utilizará todo el potencial de esta cosa. Todo debería salir sin problemas. Inmediatamente después de esto, el espíritu rasga la tarjeta verde con sus manos. Así es como esta cosa se usa para adquirir habilidades especiales. Esta vez fue un sistema de apelación a los dioses llamados estrellas del destino. Tan pronto como el poder estalló, el espíritu comenzó a absorberlo. A Fan Xiao le gustó mucho, miró esta imagen con admiración. La niña nunca antes había visto una habilidad tan interesante. Fue realmente un sistema de llamadas y piratería del sistema sobre el que a menudo escriben en las novelas. ¿Qué significa la estrella del destino? Todo esto le interesó mucho, pero el chico era demasiado vago para responder a todo esto. De hecho, la palabra hackear sonaba un poco débil, pero ahora no había tiempo para hablar. Porque el héroe tenía muchas preguntas para el jefe de la organización. Mientras tanto, el jefe dragón amarillo estaba en su oficina, era un hombre enorme y animado. Ni siquiera ahora dejaba de entrenar. Liu también estaba aquí. El hombre estaba sudando e informando a su jefe que el pequeño había venido aquí y había tenido una conversación. Su nombre era Sicensa. El líder de la organización ya había llamado a todos los discípulos del Tigre Amarillo actual aquí. Iba a lidiar con este mocoso de una vez por todas. Sus pupilos estaban afuera, ahora todo el edificio estaba completamente bajo control. Si el tipo quiere encontrarse con él, tendrá que arrastrarse hasta aquí de rodillas. Liu quedó impresionado por este enfoque, no en vano este hombre es su jefe, realmente sabe lo que hace. Pero de repente su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Resultó que no le resultó difícil lidiar con todos los bandidos. Lo primero que preguntó fue si habían visto a Jiafei. Los hombres no podían creer lo que veían. Como este pequeño pudo atravesar varias docenas de pisos en los que había muchos guardias. No importa lo difícil que les fuera creerlo, todo era exactamente así. Ninguno de esos guardias había visto nunca al antiguo camarada del héroe, por lo que no tenía sentido meterse con ellos. Sicensa se enojó mucho por esto. ¿Cómo podría este mocoso atreverse a irrumpir en su oficina de esa manera? No había ni un ápice de respeto en sus acciones.
De repente su ojo izquierdo se iluminó, por alguna razón se volvió amarillo. El líder de los Tigres Amarillos personalmente iba a enseñarle sabiduría al héroe. Siempre hay más fuerza sobre fuerza. Para ser honesto, el tipo no quería pelear en absoluto, solo quería saber la respuesta a su pregunta. Si no la veían, simplemente podían decirlo. Pero el líder de la organización ya no lo escuchó. Todo lo que necesitaba en este momento era hacerle saber a Fan Xiao el pico del poder actual del tigre amarillo. El hombre realizó un ataque rápido y poderoso, pero aún así logró esquivarlo. Aunque él mismo admitió que el ataque fue increíblemente poderoso, su novia le pidió que tuviera cuidado. Este chico está en el nivel inferior de la etapa del elixir de inmortalidad, que está un paso por encima del nivel de cultivo de I. Durante la pelea, el héroe demostró una velocidad y agilidad increíbles, su oponente nunca logró golpearlo. Cicensa quedó impresionado por tales movimientos. Pero el hombre nunca ha encontrado un problema en su vida que un golpe preciso y fuerte de su puño no pueda resolver. Así que vuelve a golpear. Desafortunadamente para él, los movimientos fueron demasiado lentos, porque Fan Xiao, mientras tanto, ya estaba sobre su cabeza, convocó al espíritu del héroe. Al momento siguiente el tipo estaba en el cuello del bandido, ahora iba a dejar de esquivar y comenzar a atacar. Estúpido tigre, su suerte hoy no fue nada buena, porque el héroe sacó una muy buena carta. Terminará esta pelea de un solo golpe. Esta era la habilidad que permitía a los antiguos guerreros cazar tigres con sus propias manos. Y este golpe era ideal para esta situación. Sin embargo, Cicensa no iba a perder así. El hombre esperaba poder bloquear fácilmente incluso un ataque tan fuerte, pero en algún momento el piso debajo de él se derrumbó y comenzó a caer. De hecho logró resistir toda esta energía, pero el concreto debajo de él no era tan fuerte. El ataque fue tan poderoso que la onda de choque casi destruyó toda la habitación. Papeles y otras cosas pequeñas volaban por todas partes. Cicensa cayó un piso más abajo, pero solo hasta la mitad. La parte superior de su cuerpo todavía estaba en la oficina, debido a esto ya no podía moverse normalmente. Y su oponente no iba a perder el tiempo en vano. Cuando la nube de polvo se disipó quedó claro que el tipo estaba a punto de dar su siguiente golpe. Unos segundos más tarde, Fan Xiao corrió hacia adelante con un grito. Aparentemente de esta manera quería intimidar un poco al bandido, funcionó y el hombre le respondió. El jefe de la organización pidió parar, admitió la derrota y estaba dispuesto a hablar. El héroe cumplió su pedido, porque esto es lo que necesitaba desde el principio. Shenhua y Liu permanecieron a un lado todo este tiempo y observaron lo que estaba sucediendo. Se podía ver una conmoción absoluta en sus rostros. Ellos, los tigres amarillos, siempre y en todas partes convencieron a los demás con el poder de sus principios. Cicensa le señala al tipo que convirtió en ruinas un cargo tan bueno. Fan Xiao ya se dio cuenta de que estas personas no saben quién es Jiafei, por lo que recomienda que los bandidos lo lleven como testigo al monasterio. Y en el futuro, no deberías ir al bar la noche del juicio. Más vale que dejen de molestar al dueño de este establecimiento. La chica incluso estaba un poco avergonzada. Hubo un pequeño problema en el plan con el testigo, según las reglas del flujo de activación. Solo una persona respetada puede ser testigo. Shenhua entendió que el líder de la organización estaba insinuando algún tipo de competencia que no dependía de la fuerza, porque su nueva amiga ya había demostrado todo lo que se necesitaba. En realidad, esto resultó ser cierto. Ahora el héroe necesita derrotar a estos dos hombres en la bebida. Luego lo reconocerán e incluso comenzarán a llamarlo hermano. El chico pensó, 3 botellas no es nada, pero más de 4 es demasiado. La situación no era fácil. Incluso considerando su espíritu, es imposible beber tanto de una vez. De repente su nueva novia le puso la mano en el hombro, preguntándose si de alguna manera iba a ayudarle en este asunto. De hecho, la chica iba a tomar al menos algunas botellas de alcohol, para poder ganarse el respeto de la pandilla del tigre amarillo. Aproximadamente una hora después, los héroes ya caminaban a casa. A Shenhua parecía gustarle la competencia. Por eso el chico tuvo que cargarla en brazos. De hecho, ella no quiso ir allí porque hace 7 años hubo un incendio en el refugio de asistencia social. Nadie sobrevivió, las circunstancias aún se desconocen. Este evento se llamó la Noche Carmesí. Además, hace 2 años también hubo un incendio en otro orfanato. Los medios lo llamaron una nueva noche escarlata. Su abuelo murió esa noche. La niña comenzó a preguntarse por qué Fan Xiao deseaba tanto llegar al líder de los tigres amarillos. Encontraba a esa persona realmente tan importante para él. Pero en lugar de responder, el chico notó que ella todavía iba allí. Y su amigo se enojó por esto y dijo que definitivamente no era para él. Al día siguiente, la pandilla de tigres amarillos y los héroes ya se dirigían a la reunión. Deberían estar en el lugar indicado en 10 minutos. Cicensa recordó con horror el enfrentamiento de ayer. Shenhua los derrotó sin posibilidad. Como resultado, los hombres comenzaron a llamar a su hermana. Pero a ella misma no le gustó,
¿Era realmente tan mayor que podían llamarla hermana? Además, el líder de la organización continuó llamando así a la niña hoy, pero en realidad, los tigres amarillos simplemente intentaban expresar su admiración. Mientras tanto, Fan Xiao estaba pensando en la nueva noche del bosque de pinos. Sabía muy bien sobre el primer incendio, ya que él mismo estuvo allí, pero sabía poco sobre el segundo incendio. Pronto todos llegaron al lugar de reunión, donde ya los esperaba otra pandilla. El líder del flujo de rituales de difusión era un hombre llamado Zhao Zixuan. Le parecía que si Censa llegó demasiado tarde, estaba realmente tan asustado el anciano. Los hombres inmediatamente se pelearon. El jefe del clan de propagación ritual dijo que ahora había llegado su era. Y el jefe de los tigres amarillos creía que este tipo aún no se había secado la leche en los labios para decir esas cosas. Pero su discusión fue interrumpida por una mujer que apareció de repente en la azotea del edificio y les recomendó ahorrar energías para resolver la apuesta. Su nombre era Niambowa. Era la inspectora principal de la corriente del dragón verde y tenía la tarea de actuar como testigo de la corriente de propagación ritual. Zhao Zixuan recomienda a su oponente que la salude, ¿realmente no tiene modales? Censa felizmente se inclinó y se disculpó. Las corrientes de los tigres amarillos y la difusión de los rituales están subordinadas a una de las 4 grandes corrientes, la corriente del guerrero negro. Todo el norte está bajo el control del guerrero negro, por lo que verla fue como ver un fantasma. Era como el flujo de un tigre blanco desde el lugar natal del chico. De repente, una mujer saltó del techo y se acercó a Fan Xiao. Se preguntó cómo un hombre tan guapo podía existir sin una gota de cultivo. Era realmente un regalo para ella. Shenhua le puso la mano en el hombro y dijo que esto no era un premio para ella y que debería ser más puntual. Ese comportamiento es inaceptable. Todos pensaron que las cosas les estaban yendo muy mal a los tigres amarillos y todo llegó al punto en que este pequeño actuó como testigo de su parte. De repente se abrieron las puertas del templo, salió un anciano y preguntó quién hacía tanto ruido aquí. ¿Por qué molestaba a la gente en cultivarse? Después de eso, todos dejaron de hablar, porque se trataba de un monje mayor. Era su rosario el que debía ganarse para tener derecho a la tierra cerca del antiguo monasterio. Unos minutos después ya todos estaban adentro. Ahora estaba por comenzar el juicio donde cada parte comenzaría a exponer sus argumentos. Al principio, el monje preguntó por qué de repente querían devolver estas tierras ahora mismo. Porque anteriormente se había acordado un límite de 10 años, pero solo habían pasado 7. Zhao Zixuan inmediatamente se enojó. ¿Por qué a este anciano le importaba por qué lo necesitaban, lo querían? ¿Lo querían? ¿Su trabajo era solo dictar una sentencia? De repente un guijarro voló por su frente calva. Pues resultó que eran niños que estaban siendo cuidados por un anciano. Notaron que este bandido actuaba como un tonto. Debido a esto, el líder del movimiento de difusión de rituales se enfureció. Quería darles una lección a estos pequeños, y Censa le ordenó que se callara. No se puede hablar así con los niños. Su discusión fue detenida por Niambowa. ¿Por qué están gritando aquí? Algunas personas tienen que ir a trabajar mañana por la mañana. Si no detienen esto, ella se irá ahora mismo. Fan Xiao le preguntó al anciano cómo sucedió que había niños aquí. Resultó que todos estos niños eran del orfanato de asistencia social que se quemó hace 2 años. Esa noche una persona los trajo a todos. Sucedió justo antes de la segunda noche carmesí. Los chicos no tenían a dónde ir, solo aquí podían quedarse y vivir. Todo este tiempo, el monje intentó reparar las ruinas del orfanato, pero desafortunadamente, debido a su mala salud, no lo logró. Después de todo, la fuerza humana es limitada. En ese momento, el chico comenzó a preguntarse si la persona que trajo a los niños aquí era Jiafei. Pero, ¿por qué quemó el orfanato por segunda vez? El monje les dijo a los niños que se fueran a la cama. Porque ahora necesitaba discutir un asunto importante con estas personas. Esos niños no pertenecen aquí. Entonces sucedió algo que sorprendió a todos los presentes. El anciano se dirigió bruscamente a las puertas del templo y las abrió bruscamente. Ordenó a todos los participantes en la disputa que salieran. Era mejor para ellos resolver todos los asuntos al aire libre. Mientras tanto, la noche cayó en la calle, el abad y todos los demás se quedaron en la calle. El juez anunció el inicio de las negociaciones, ahora todos podían expresar sus argumentos. Pero en lugar de un diálogo normal, los hombres inmediatamente comenzaron a gritarse y uno y otro afirmaban que el terreno cercano al refugio le pertenecía. A los pocos minutos, la discusión se convirtió en una pelea en toda regla. Censa y Zhao Zixuan decidieron que esta era la forma más fácil de descubrir quién tenía razón y quién no. Las etapas de cultivo de estos dos estaban en un nivel bastante bajo del elixir de la inmortalidad. Pero al mismo tiempo sus fuerzas eran iguales, su desmontaje podría destruir todo a su alrededor. Pero de repente el monje atrapó una hoja de arce que pasaba volando y contó la historia de cómo una vez conoció a un hombre increíblemente cruel.
A pesar de la amonestación y reeducación del monje, seguía siendo una persona extremadamente feroz. Por alguna razón estos sentimientos lo abrumaron y no lo abandonaron ni por un minuto. La segunda noche salvaje ocurrió precisamente por culpa de este tipo. El refugio se quemó en las llamas de su ira. Fang Xiao y Shen Hua pensaron en este momento si el anciano estaba hablando de Jiafei ahora, de ser así. Entonces tal vez sabía algo más sobre él. La ira de los dos líderes de diferentes organizaciones fue como ese día: si quieren el rosario de los monjes, entonces deben venir y tomarlo, no hay necesidad de provocar una llama de ira que queme a los inocentes. Los hombres corrieron hacia el monje tan pronto como oyeron esto. Les pareció que fácilmente podrían quitarle esto al abad, pero de repente el anciano levantó las manos. En ese momento apareció a su alrededor un brillo dorado apenas perceptible. Al parecer se estaba preparando para su golpe. De repente, los dos oponentes cayeron al suelo al mismo tiempo. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera vieron qué ataque se utilizó para noquearlos. Este fue un golpe especial, tales técnicas solo se pueden aprender pasando decenas de años en cultivo. Ahora estos dos ni siquiera podían moverse, de hecho, su discusión era inútil. El monje recomienda que dejen la espada, porque es la única manera de tomar el camino recto y llegar a un compromiso. Este conflicto no podría resolverse de otra manera. Fue increíble, el anciano realmente hablaba en serio, pudo eliminar a estos dos tan fácilmente. Lo que significaba que su nivel de cultivo estaba en un nivel múltiple. El anciano recomendó que todos volvieran al templo, ya era tarde. Lo mejor era irse a dormir ya y ocuparse de este asunto en la mañana. Pero de repente el abad lo detuvo. Fang Xiao estaba muy preocupado por la cuestión de la persona que quemó el orfanato hace 2 años. No quería esperar hasta la mañana. El monje responde que hoy ha hablado mucho y que además está muy cansado, que entren todos y descansen bien. Pero el chico no tenía intención de esperar tanto. Ya llevaba muchos años intentando encontrar al menos alguna información relacionada con su antiguo amigo. Fang Xiao le ofrece una pelea al anciano, y si logra conseguir el rosario del monje, recibirá una respuesta a su pregunta. El anciano quedó muy sorprendido por tal oferta. En ese momento, los dos líderes del grupo seguían inmóviles en el suelo. Advirtieron al héroe que el monje era irrealmente fuerte. Según las reglas, Nian Bowa debería haberlo detenido, pero para ser honesta, a ella no le importaba si Fang Xiao ganaba, no estaba interesada en este pedazo de tierra en absoluto y, además, él no tenía ninguna posibilidad de ganar, en absoluto. Un guerrero tan experimentado nunca perdería ante un chico sin cultivo. La mujer esperaba simplemente mirar esto y reírse. Liu estaba listo para ayudar al héroe y ya se estaba preparando para la pelea. Pero le pidieron que se calmara y no interfiriera, todo saldría bien sin él. Pero había algo que podía hacer. Fang Xiao pidió darle la recompensa que acordaron como pago por adelantado. ¿Pero por qué necesitaba el cristal ahora mismo? De hecho, esta piedra era simplemente necesaria en esta situación. Solo gracias a ella el héroe podrá recurrir a los dioses. Inmediatamente después de recibir el cristal, el chico activó el sistema de circulación y una vez más convocó al espíritu de Zan. El ataque tuvo que llevarse a cabo muy rápidamente, porque el monje no era un enemigo común. Por lo que el héroe salta instantáneamente en el aire. Y después de eso, llenó su puño con energía verde clara. Necesita terminar esta pelea lo antes posible. Lo mejor es reducir la pelea a un solo golpe. El anciano quedó sorprendido por una fuerza tan inusual. Nunca antes había tenido que luchar contra un oponente así. Decide adoptar una postura defensiva. Tan pronto como el abad tuvo tiempo de levantar las manos frente a él, Fang Xiao inmediatamente lo golpeó con todas sus fuerzas. Parecía que al anciano le costaba mantenerse en pie. Un momento después de este ataque, sale volando varios metros hacia atrás. Su postura defensiva le permitió evitar lesionarse, pero le fue imposible permanecer en el lugar. Como resultado de esto, el monje terminó en el suelo. Incluso décadas de entrenamiento no lo ayudaron en esta batalla. De alguna manera perdió después de un solo golpe. Todos a su alrededor se sorprendieron. A primera vista, este tipo ni siquiera se había cultivado. Entonces, ¿por qué pudo derrotar a un oponente tan fuerte? Nian Bowa se interesó aún más en el héroe. Por cierto, ¿es normal que Zhang aparezca aquí y esté junto a todos? Shen Hua le preguntó sobre esto, pero resultó que los demás no lo vieron en absoluto. De repente, el anciano cambió repentinamente su comportamiento. Una fuerte ira apareció en sus ojos y le ordenó a Fang Xiao que se quedara quieto. El chico se sorprendió con esta respuesta. Esperaba que ahora el anciano le contara sobre el hombre que llevó a los niños a la segunda noche carmesí. Al final resultó que, el rosario todavía estaba en sus manos, aunque no pudo resistir ese ataque. Pero en realidad la batalla apenas había comenzado. La razón de este comportamiento fue que el monje reconoció a Fang Xiao como su viejo amigo Jiafei. Su comportamiento fue literalmente idéntico. El cuidador decide que necesita deshacerse de esta fuente de odio sin fin.
Para ello activa todos sus poderes y pasa a un nivel completamente diferente de comprensión de Li. Justo en ese momento, el anciano recordó esa noche. Luego le preguntó al chico si Jia Fei confiaba en sus creencias y si todavía quería hacer esto. El chico respondió que esto es solo el comienzo, cosas tan pequeñas nunca lo detendrán. Porque la meta que busca aún está demasiado lejos. Y para encontrar lo que necesita, Jia Fei hará lo que sea necesario, sin importar cuán sucias se pongan las manos. Estas dos personas eran increíblemente similares. Su tenacidad y deseo de lograr sus objetivos estaba a un nivel increíble. El monje activó su técnica, las hojas se acumulan y se dispersan, los cuervos se sientan y los asustados vuelan. Estas son las palabras que pronunció durante la preparación. Ahora esta persona tenía un nivel de fuerza completamente diferente en comparación con su yo anterior. El cuerpo en la etapa de elixir inmortal y la espada formada era simplemente incomprensible. Ahora que este malvado destino estaba a punto de caer sobre los hombros de Fang Xiao. Necesitaba esforzarse mucho para mantenerse con vida después de este matrimonio. Esta arma fue llamada la lanza de Dios durante el Tigre Blanco. Esta técnica solo podía ser aprendida por los miembros más devotos y persistentes del culto del norte. El anciano, sin perder tiempo, se apresuró a atacar. Ahora el chico tenía que buscar la manera de defenderse. Porque con este equilibrio de poder no tenía ninguna posibilidad. En algún momento, se da cuenta de que no puede seguir el movimiento de su oponente en absoluto. Eran tan rápidos que sus ojos no podían seguirlos. En menos de un segundo, el monje se acercó al tipo y le asestó un golpe rápido como un rayo con su lanza. Golpeó con precisión con este golpe, solo queda entender qué tan grave era la herida. Fang Xiao logró mantenerse de rodillas y saltó hacia atrás unos metros, la situación empeoraba cada segundo. Afortunadamente, el corte fue superficial, pero su mano y parte de su rostro estaban cubiertos de sangre. Tuvo suerte de que todas las partes de su cuerpo permanecieran en su lugar. Shenhua estaba muy preocupada por su amiga, no había necesidad de entrar en esta pelea, después de todo. Aunque tiene habilidades únicas, es demasiado peligroso con un oponente tan experimentado. Ella le preguntó a Zan por qué no lo ayudó, no es su deber como ladrón en el camino a convocar a los dioses. Él no era ningún ladrón, la niña debería leer menos novelas diferentes. Él es solo un conductor del sistema de apelación a los dioses, si el héroe no quiere, entonces no podrá atacar. También vale la pena señalar que si el chico aquí pierde, significará que solo está al nivel de este anciano. Mientras tanto, la herida en la frente de Fang Xiao comenzó a sangrar mucho, lo que provocó que su ojo derecho ya no pudiera ver, lo que complicó aún más la situación. Además, su oponente nuevamente se acercó a él. Ahora necesitaba urgentemente encontrar una salida a esta situación. De lo contrario todo podría terminar muy mal. Este monje creaba la impresión de un guerrero ideal e imperturbable. No había ni siquiera un punto débil que pudiera ser golpeado. De repente el chico preguntó al grupo de apoyo si, por casualidad, alguno de ellos tomaría un poco de vino de arroz. La multitud quedó muy sorprendida por tal petición. Bueno, por supuesto, nadie llevaba vino de arroz. ¿Por qué sería necesario en tales casos y qué iba a hacer con él? Pero de repente Shenhua saca un pequeño frasco de alcohol de un bolsillo secreto. Si es solo para liberar completamente el poder, entonces cualquier alcohol servirá. La chica rápidamente arroja la petaca hacia su camarada. Esta cosa debería ayudarlo, sí, por supuesto. Logra tenerla en sus manos. Pero desafortunadamente esto no estaba destinado a suceder. El enemigo inmediatamente detuvo todos los intentos de tal truco. Con un movimiento rápido el anciano cortó la botella por la mitad. Tales néctares de sabiduría le hicieron odiar. Está prohibido beber en este monasterio y se deben seguir las reglas, especialmente si eres un extraño aquí. Debido a esto, el espíritu convocado estaba muy molesto. ¿Por qué era necesario estropear el buen vino de esa manera? Fang Xiao le preguntó al enemigo si al maestro realmente no le gustaba el vino en absoluto. El rostro del monje todavía expresaba una fuerte hostilidad, tal pregunta lo ofendió, porque, ¿cómo podría un monje beber alcohol? Esto es absolutamente inaceptable. El hombre le preguntó si el abad no había oído el dicho de que el vino y la carne pasan por el vientre. Pero Buda permanece en el corazón, al parecer el héroe tenía un plan el cual era enfurecer a su oponente. De hecho, funcionó bastante bien. El monje finalmente se cansó de estas preguntas y le ordenó al chico que se callara. No podía dejar que los niños del orfanato cayesen en manos de esa gente. El anciano una vez más llevó a cabo un ataque muy rápido y poderoso. Se sintió incluso más poderoso que la última vez, como resultado, toda una pared de humo se elevó en el aire. Shenhua también se sorprendió por el cambio en el comportamiento del abad. ¿Por qué de repente se enojó? Si realmente le dolieron tanto las palabras sobre el vino. Zhang Ze, a su vez, parecía haber adivinado cuál era la idea. Los años pasados junto a Fang Xiao en la batalla le ayudaron a comprender mejor lo que tenía ahora en la cabeza. El tipo hizo todo lo posible para hacer esto, pero aún así pudo esquivar los golpes del monje.
mientras seguía bromeando. El anciano no esperaba tal destreza de su oponente, ahora mismo tenía su pie en su aguja. Pero la ventaja aún estaba completamente del lado del monje. Mientras tanto, trató de encontrar una salida a la situación y continuó molestando al enemigo. ¿Realmente estaba tan enojado por algunas frases sobre el vino? Debido a esto, el anciano se enojó aún más y rápidamente comenzó a realizar una serie de ataques con su lanza. Pero Fang Xiao lo esquivó fácilmente esta vez. El anciano perdió por completo los estribos, apareció sudor en su rostro. Estaba claro que estaba gastando todas sus fuerzas. Por lo que el abad ordena a este extraño que salga del monasterio. Pero Fang Xiao continuó simplemente yendo en una dirección u otra. El monje no pudo asestar al menos un golpe preciso al objetivo. En algún momento, quedó claro que el anciano estaba agotado, parecía que se le estaban acabando las energías. Necesitaba aprovechar esta oportunidad lo antes posible. El chico inmediatamente se da cuenta de esto y sin perder tiempo decide preparar un ataque con el pie justo en el hueco de su oponente. Su arma estaba simplemente lejos. El héroe sabía muy bien que el camino para cultivar el flujo del tigre biológico pasa precisamente por la serenidad. Es decir, para utilizar eficazmente tales técnicas es necesario mantener el autocontrol. Y ahora el maestro había perdido completamente su equilibrio mental, por lo que sus golpes se hacían cada vez más lentos, razón por la cual nunca podía golpear. Shenhua entonces se dio cuenta de que, en realidad, la botella de vino era el colmo. Desde el principio no estaba destinada al espíritu, sino a enojar al abad. Después de todo, el monje ya estaba mentalmente destrozado por los recuerdos de ese hombre y el templo quemado. Y la botella de alcohol finalmente acabó con él. Lo único que quedó inexplicable fue que Fang Xiao de alguna manera entendió perfectamente el principio de cultivar tigres blancos, a pesar de que él mismo no cultivaba en absoluto. Esta patada en la pierna desequilibró al anciano. Ahora se volvió completamente vulnerable al siguiente ataque del tipo. Ahora la iniciativa pasó al otro lado. Pero en lugar de aprovechar la impotencia del oponente, el héroe se detiene un segundo y espera el mejor momento para atacar. Después de esto, Fang Xiao se lanza hacia adelante a la velocidad del rayo. Y en un momento se encontró del lado del abad del templo. Era hora de terminar esta escaramuza. Esta vez el monje no pudo seguir el ritmo de movimientos tan rápidos, por lo que no pudo agruparse adecuadamente para repeler tal ataque. El chico primero se disculpó con el maestro por esto. El héroe agarró a su oponente por el cinturón por detrás y lo arrojó sobre sí mismo. Incluso considerando que tenía la habilidad única de apelar a los dioses, tal técnica era bastante difícil de lograr. El lanzamiento resultó ser increíblemente fuerte, chispas de una fuerte energía espiritual volaron alrededor. Y el piso de piedra debajo de ellos se agrietó y pedazos de adoquín se esparcieron en diferentes direcciones. Era realmente difícil de creer, porque la condición física de Fang Xiao dejaba mucho que desear. Parecía como si nunca hubiera entrenado sus músculos. Pero de alguna manera lo logró. En esta pelea aún siguió siendo el ganador. Y el abad del templo perdió a pesar de tener mayor ventaja. El tipo se volvió hacia el monje y le preguntó si había resultado gravemente herido. De hecho, el héroe no quería esta pelea en absoluto y mucho menos dañar de alguna manera al anciano. Afortunadamente las heridas del maestro no eran particularmente graves. Solo tenía la frente rota y la ropa ligeramente hecha jirones. Aún no podía creer que su determinación no fuera suficiente. Al mismo tiempo, el monje estaba muy cansado. Este benefactor lo derrotó, no tenía sentido discutir con esto. Ahora el rosario le pertenece por derecho. Según todas las reglas de este acuerdo, la tierra del refugio ahora le pertenece, es decir, de hecho, una banda de tigres amarillos ahora controlaba toda la tierra alrededor de este lugar. Sicensa y los demás estaban felices. Gracias a Dios que estos idiotas de la pandilla de distribución ritual no obtendrán nada. ¿Quién sabe qué tenían en mente estas extrañas personas? De repente, 3 niños aparecieron justo enfrente de Fang Xiao. Cubrieron al abad del templo y le dijeron que se detuviera. No querían que este vagabundo siguiera golpeándolo. Si realmente quería lastimar a alguien, entonces sería mejor que golpeara a cada uno de ellos. En ese momento, el chico estaba perdido en sus pensamientos. Por supuesto que no tenía intención de lastimar a nadie, solo viejos recuerdos surgieron en su cabeza. Qué parecidos eran estos 3 niños con él y sus 2 compañeros en la infancia. Y este anciano pudo convertirse en un padre para ellos, al igual que esa monja se convirtió en su madre. Shenhua entendió que todo ya había terminado y el héroe no continuaría la pelea. Se apresuró a calmar a los niños, pero de repente algo extraño comenzó a suceder. Al final resultó que, Fang Xiao, por alguna razón, puso una gran cantidad de energía espiritual en el rosario. Por tal poder esta cosa simplemente podría convertirse en polvo. Zhao Zixuan no podía creer lo que estaba haciendo este tonto. Porque el rosario es la clave para conseguir este pedazo de tierra. ¿Qué es lo que quiere hacer? El abad del templo también se sorprendió. Si este tipo realmente no se parecía en nada a Jiafei.
Tal vez el anciano se equivocó desde el principio. En algún momento, las cuentas comenzaron a agrietarse. Después de todo, el impacto de tal cantidad de energía no puede pasar sin dejar rastro, están a punto de romperse. Literalmente, un segundo después hubo una fuerte explosión. Todo a su alrededor se cubrió con una gran nube de polvo. Todos los presentes intentaron comprender lo que había sucedido. Aún así, el tipo los rompió, se disculpó y trató de fingir que esto no sucedió en absoluto a petición suya. Solo una coincidencia. Así sucede, literalmente un descuido y el rosario se desmoronó. Aparentemente el héroe decidió que dejar a los niños bajo la supervisión de un monje sería la mejor decisión. Y los niños todavía seguían de pie cerca de su tutor, no querían irse. Porque entonces se quedarían aquí solos sin apoyo para levantar el templo. Zhao Zishuan se sorprendió, ¿cómo pudo hacer esto? ¿Por qué entonces comenzar toda esta disputa y venir aquí? ¿Qué hacer ahora con la tierra alrededor del templo? Pero Sicensa entendió de inmediato cuál era el punto. Su hermano había planeado todo de esta manera desde el principio. Por el bien de la esperanza de estos niños para el futuro, hizo esto. Ahora que el trofeo ya no está, habrá que cancelar la apuesta. Porque de hecho sus condiciones se han vuelto imposibles de cumplir, el abad puede seguir cuidando a los muchachos. ¿Están locos los tigres amarillos? ¿Cómo pueden ahora saldar todas sus deudas y pagar impuestos? Este refugio era simplemente necesario, solo hay que cambiar las condiciones. Nian Bowa le preguntó al líder de la distribución de rituales, incluso si cambia las condiciones, ¿podrá derrotar a este chico? El hombre se ofendió, incluso el testigo no creía en él. Zhang y Shenhua estaban felices de que el problema se hubiera resuelto. Este resultado probablemente fue mejor de lo que podrían haber imaginado. Los niños deberían quedarse en el templo. Fang Xiao pensó que el abad del templo ya no querría hablar con él porque tenía una mala impresión del héroe, por lo que todos estaban a punto de irse. Pero de repente el monje le dijo que esperara, antes quería hablar a solas con él y su novia. Al parecer el anciano se dio cuenta de que estaba equivocado y sacó conclusiones apresuradas. No había nada extraño en el hecho de que quisiera discutir algo con el chico, pero había una chica aquí. Ella ni siquiera era testigo de ningún lado y solo vino en busca de compañía. Mientras tanto, llegó la noche, en los terrenos del templo, Zhao Zishuan seguía indignado por lo que había sucedido. No podía entender por qué Nian Bowa ni siquiera intentó evitar esto de alguna manera. Después de todo, ella era testigo de la difusión de los rituales. Pero a la mujer realmente no le importaba si este tonto realmente le iba a enseñar cómo hacer negocios y, en general, esto de ninguna manera era parte de sus deberes. Nian Bowa estaba mucho más interesada en Fang Xiao y sus extrañas habilidades. Entendió que esto era solo el comienzo y que habría muchas cosas interesantes por venir. Mientras tanto, en la habitación del abad, él y sus dos invitados se sentaron a la mesa y se dispusieron a discutir un asunto importante. El monje incluso preparó té. El anciano pidió no guardarle rencor y tomar un trago. Les ayudaría a calmarse y su diálogo se volvería mucho más ameno. En ese momento, el héroe de repente sintió un fuerte dolor en la cabeza. Podrían ser las consecuencias de ese golpe fallido, pero la herida era muy superficial. Un amigo le preguntó qué le pasaba y si se encontraba bien. El chico respondió que todo estaba bien, solo que el cansancio se hacía sentir. El abad del templo inclinó la cabeza y pidió perdón por haber herido recientemente a Fang Xiao en la batalla. Se arrepintió sinceramente y admitió su error. Por el rostro del chico estaba claro que no le guardaba ningún rencor al monje. El héroe también le pidió disculpas por ese truco con la botella de vino y por todo lo demás. El anciano también agradeció a Fang Xiao por destruir el rosario y resolver esta situación con el orfanato. De hecho, era su trabajo, pero el tipo lo hizo en lugar del abad. En agradecimiento, el monje quiere contar todo lo que sabe sobre una persona llamada Jia Fei. Él mismo quería hablar con alguien al respecto. Fan Xiao estaba muy emocionado, era este el mismo tipo que causó ese horror hace 7 años. El héroe estuvo buscando al menos algo de información sobre él todo este tiempo. Al final resultó que, durante la segunda noche carmesí hace 2 años, Jia Fei pasó la noche en este monasterio. Solo entonces el monje descubrió que el tipo había venido a matar. Hablaron durante mucho tiempo y era muy difícil entender una contradicción, su alma estaba llena de ira, pero el hombre mismo era amable en el trato con la gente y muy modesto. Era muy afable, pero el aire a su lado se llenó de muerte, al no tener otra opción. El monje intentó detenerlo, pero falló. El anciano perdió de un solo golpe. El abad todavía se culpa por el hecho de que en ese momento no era lo suficientemente fuerte y su determinación no era suficiente. Jia Fei trajo a todos los niños del orfanato de asistencia social aquí al templo para que solo una persona se convirtiera en víctima, lo que más tarde se conoció como la segunda noche carmesí. Shenhua se enteró de la única víctima e inmediatamente entendió lo que estaba pasando. Le preguntó al maestro si el único que murió esa noche fue su abuelo.
El monje confirmó esta suposición, el exvidente del movimiento guerrero negro. Shen Yun murió en un incendio hace 2 años, él era el objetivo principal. A la niña inmediatamente se le llenaron los ojos de lágrimas, toda su vida pensó que era solo un accidente. Su abuelo era una buena persona. Y nunca ha hecho daño a nadie en toda su vida, entonces, ¿por qué podrían hacerle esto? Shen Hua no quiere llorar delante de todos y sale corriendo al aire libre. Mientras tanto, el monje preguntó al héroe cómo había logrado saber que este hombre había llegado al monasterio. El anciano siempre pensó que solo él sabía sobre esto. Fang Xiao le contó al anciano una historia que sucedió hace 7 años. Jia Fei mató a personas cercanas a él, por lo que todos estos años el tipo lo estuvo buscando. Recopiló incansablemente información, útil, inútil, buscó en todas partes, incluso datos de grandes grupos. Por lo que a pesar de que no sabe cultivar, el héroe aprende mucho sobre este tema. Pero incluso después de pasar incontables horas buscando al menos algo de información, el chico no pudo encontrar nada relacionado con su antiguo amigo. Sin embargo, un día la pantalla de su teléfono se iluminó repentinamente y recibió un correo electrónico de una dirección desconocida. Al final resultó que, el remitente era una gran serpiente, el nombre de este hombre era Aoshi. El héroe nunca lo conoció personalmente, pero había oído mucho sobre él. Este breve mensaje decía que la persona que Fang Xiao había estado buscando durante tanto tiempo llegó una vez a. Por eso el abad del monasterio es ahora su única pista. Esta es toda la información que logró encontrar durante 7 largos años. El anciano contó todo lo que sabía y también agregó que le dio al chico una pequeña figura de jade con la esperanza de que mejorara. Pero desafortunadamente Jia Fei simplemente desapareció después de eso sin dejar rastro. Hay una cosa más que el monje no entiende, ¿por qué Fang Xiao todavía quiere salvar este orfanato? A pesar de que ha perdido su única pista, lo más probable es que no quisiera que estos niños pequeños repitieran su destino. Porque vivir con el objetivo de vengarse de otra persona no es la mejor opción. Niños que no tienen a dónde regresar, sin embargo, algunos de ellos todavía aman este pedazo de tierra. La codicia, la ira y la ignorancia, el monje ya se ha desilusionado de todas las personas, incluido él mismo. Pero cuando escuchó la respuesta del chico, inmediatamente se calmó. Una nueva esperanza apareció en su corazón, el anciano se sintió vivo nuevamente. Siempre hay esperanza en algún lugar del mundo, siempre hay un camino de salvación en el mundo. Por eso el abad decidió buscarlos mientras viajaba por diferentes lugares. Por lo tanto, quiere confiar la tierra del refugio al héroe. El anciano está seguro de que Fang Xiao puede tratar esto con dignidad. El monje espera que algún día, cuando el chico se enfrente a su propio odio, pueda recordar el sentimiento de hoy y tomar la decisión correcta. Esta conversación continuó durante varias horas, mientras tanto ya amanecía afuera. Finalmente la puerta se abrió y salió Fang Xiao. Todos los demás se dieron cuenta de inmediato, lo habían estado esperando durante mucho tiempo. Nadie esperaba que todo se prolongara tanto. El héroe inmediatamente dijo que ahora asumiría las responsabilidades asociadas con el refugio del bienestar. Esta decisión fue iniciativa personal del rector del templo. Zhao Zixuan no estuvo de acuerdo con esto, esperó mucho tiempo solo para que hablaran de ello. Y quien haya dicho que su disputa fue anulada, no está de acuerdo con esto. El héroe ni siquiera quería escuchar estas tonterías y decidió no perder el tiempo con este idiota. Fang Xiao simplemente le preguntó si realmente quería obtener las tierras cercanas al templo. Entonces, ¿por qué no viene y las toma? Fuerza. El líder de la distribución de rituales ni siquiera lo intentó. Entendió perfectamente que no tenía ninguna posibilidad. Este pequeño comenzó a comportarse de manera completamente diferente, pero era natural controlar a los demás con la ayuda de la fuerza. La mujer ya estaba cansada de permanecer aquí por tanto tiempo, y como se decidió el asunto con el refugio, quería salir de aquí rápidamente. Zhao Zixuan, al irse, amenazó y dijo que tarde o temprano regresaría. El hombre también pidió transmitir estas palabras al monje, pero testarudo, aunque comprende perfectamente que ya no podrá conseguir tierras, todavía se niega a aceptar la verdad. Sicensa le preguntó a su hermano qué iba a hacer con el orfanato destruido. Lo más probable es que el héroe quisiera restaurarlo. El líder de los Tigres Amarillos estaba encantado con su nuevo compañero. ¿Este pequeño está realmente listo para encargarse de todos los trabajos de restauración y cuidar a los niños? Los hombres prometieron que la corriente del Tigre Amarillo definitivamente justificaría la confianza de Fang Xiao. Entendieron sus sentimientos y estaban listos para ayudar con todo lo que estuviera a su alcance. El chico les agradeció por su apoyo. En el primer encuentro ni siquiera podía imaginar que resultarían ser tan buenas personas. A primera vista, parecían bandidos comunes y corrientes. Esto divirtió mucho a todos los miembros del clan. Después de todo, en la primera reunión simplemente iban a patear al héroe y tirarlo, pero aún no estaba claro dónde había huido Shen Hua, ya que lloró y salió corriendo del edificio. Nadie la había visto, necesitábamos encontrarla rápidamente.
La niña resultó estar muy cerca, se subió al techo de uno de los edificios y solo pensó en sus cosas. Se sentó en esta posición durante varias horas y se encontró con el amanecer. De repente su nueva amiga se sentó a su lado, se sorprendió. Porque no pensó que nadie la buscaría y no era fácil encontrar ese lugar. Senhua pensó toda su vida que su abuelo siempre estaría con ella, tenía que verla casarse y dar a luz a un hijo. Este era su único pariente. Por eso durante mucho tiempo se negó a aceptar su muerte. La niña bebía todos los días para ahogar este dolor. Ahora Senhua creía que el dolor ya había disminuido, pero cuando el abad dijo que mataron a su abuelo, ella nuevamente recordó todo ese dolor y se dio cuenta de que todavía no estaba lista. Después de estas palabras, Senhua comenzó a llorar, sus sentimientos se podían entender, después de todo. Sus padres nunca se preocuparon por ella y ahora se quedó completamente sola. Fan Xiao la escuchó todo este tiempo, y cuando la niña terminó, le preguntó si entendía por qué le habló del sistema de apelación a los dioses. Su novia no entendía muy bien de qué estaba hablando. Senhua creía que era solo una coincidencia, porque entonces la conoció accidentalmente en un bar. Pero resultó que el héroe había realizado previamente una investigación sobre la nueva noche carmesí. Descubrió que ella era la nieta del hombre que murió en este incidente. Esto fue muy importante para revelar el secreto y, además, Fang Xiao le contó sobre su espíritu para que ella le creyera y participara en la disputa sobre el monasterio. Senhua le preguntó a su amiga si no tenía miedo de acercarse tanto a la verdad, porque quizás detrás de todo esto hay personas muy peligrosas que podrían hacerle daño. Pero el chico dejó claro con toda su apariencia que no estaba en absoluto preocupado por esto. Una persona muy importante para él una vez le dijo palabras que Fan Xiao recordaría por el resto de su vida. Hace muchos años, cuando el héroe era solo un niño, su pequeña novia se rompió la rodilla y tuvo que llevarla en brazos hasta el orfanato. Él le preguntó si sentía mucho dolor, porque aparecieron lágrimas en sus ojos, pero la niña no lloró. Respondió que solo los tontos caídos lloran por esas nimiedades. Pero los chicos realmente guapos siguen riéndose. Por primera vez en mucho tiempo, el chico sonrió. Estos cálidos recuerdos le trajeron una gran alegría. Recordó lo serena y alegre que puede ser la infancia. Su novia se rió un poco de esto. Solo un niño pequeño podría decir esas palabras, desafortunadamente. La vida real es mucho más complicada. Él realmente no sabe cómo calmar a la gente. En realidad tenía razón. Esta frase la dijo una pequeña niña que, lamentablemente, nunca estará destinada a convertirse en adulta. Senhua no esperaba tal respuesta, pensó que fue dicha por algún mentor suyo, o alguien que le enseñó la habilidad de apelar a los dioses, pero resultó ser su pequeño amigo. Después de eso, los dos se sentaron en silencio durante varios minutos. De repente el chico se volvió hacia Senhua con una frase. Le pidió a su novia que lo acompañara a las ruinas del refugio de asistencia social. Juntos deben descubrir la verdad sobre esa noche. La niña asintió sin dudarlo. Ahora ella también quiere llegar al fondo de la verdad. Las personas que dañaron a su abuelo deben responder por esto. Nian Bowa estuvo cerca todo este tiempo y escuchó a escondidas su conversación. Estaba muy interesada en lo que este niño iba a hacer a continuación. Después de un tiempo, estaban en el lugar. Fue aquí donde ocurrió la segunda noche carmesí hace 2 años. Pero, ¿podrían encontrar al menos alguna evidencia? Senhua estaba muy emocionada. Este es el lugar donde murió su querido pariente. Antes nunca se hubiera atrevido a ir aquí, pero ahora tiene apoyo. El edificio en sí se quemó, las paredes fueron destruidas y todo el interior quedó cubierto de cenizas. A primera vista, no fue posible encontrar ninguna pista aquí. El héroe pensó dónde debían comenzar su búsqueda, pero resultó que pasó medio día en el camino hasta aquí. Pero nunca se le ocurrió ningún plan, en verdad. Fan Xiao tomó una decisión solo cuando estaban sentados en el techo. Lo primero que notó fue el material con el que estaban hechas las paredes. ¿Realmente todos los refugios del país eran tan similares entre sí? Este edificio es 1 a 1, como aquel en el que casi muere hace 7 años. Al parecer todos fueron construidos según el mismo dibujo. Senhua no sabía nada sobre la primera noche del cerdo, por lo que no vio la conexión entre estos dos eventos. Solo podía adivinar. De repente una voz femenina se dirigió a ellos. Al principio no entendieron de dónde venía. La mujer estaba regañando a la niña, porque los estaba poniendo muy de los nervios. Resultó ser Nian Bowa. Ella estaba escondida cerca y escuchando su conversación, estaba muy molesta con Senhua. Después de todo, ella solo sabe quejarse. Fan Xiao claramente no estaba feliz de estar aquí. ¿Podría ser que escuchó su conversación y ahora está siguiendo lo que tiene en mente? Pero, de hecho, si hubiera querido atacar, lo habría hecho hace mucho tiempo. Además, la propia Nian Bowa reveló su disfraz. La mujer notó que la chica estaba enojada con ella, por lo que le pidió que se calmara, porque no estaba aquí para competir con ella por el chico. Senhua estaba furiosa por estas palabras. ¿Por qué esta anciana vino aquí? Este asunto no tenía nada que ver con ella.
La chica no pudo controlarse y corrió hacia Nyambowa, activó su técnica y quiso poner a esta mujer en su lugar. Su amigo no esperaba tal reacción, así que no tuvo tiempo de detenerla. ¿No dijo ella misma que se calmara un poco? Ni siquiera saben qué tan fuerte es el oponente. Nyambowa esquivó fácilmente el golpe y terminó justo encima de Shenhua. La mujer también activó su técnica. Esta habilidad parecía varias serpientes rosadas, y como Nyambowa estaba en una posición ventajosa, su ataque fue perfecto. Debido a esto, la niña quedó completamente paralizada. No podía mover un dedo y su piel comenzó a convertirse en piedra. Solo podía mirar a su alrededor con impotencia. Solo ahora Shenhua se dio cuenta de que sus acciones eran muy impulsivas. La mujer se acercó a ella por detrás y la elogió por su actividad, porque en la juventud esto es bueno. Pero no debemos olvidarnos del peligro, porque puede acechar en cada esquina. Inmediatamente después de esto, Fan Xiao agarró a Nyambowa de la mano y le ordenó que dejara ir a su novia. Tenía un cristal en sus manos, lo que significaba que podía recurrir a los dioses en cualquier momento. La mujer lo escuchó e inmediatamente canceló su técnica. La niña finalmente recuperó la capacidad de controlar su cuerpo, pero no pudo reagruparse a tiempo y cayó al suelo. Nyambowa pidió no regañarla demasiado, pues su amiga fue la primera en iniciar esta pelea. Ella solo podía defenderse, no podía simplemente mantenerse en pie. Lo primero que hizo el chico fue ayudar a Shenhua a ponerse de pie. La próxima vez tendrá que pensar mejor antes de hacer esas cosas. El héroe le preguntó a la mujer si no había venido aquí para presenciar el acuerdo entre las dos bandas. ¿Por qué tenía que seguirlos hasta tan lejos? Zhao Zixuan estaba incluso un poco ofendido. ¿Realmente pensaba que ella estaba interesada en algún tipo de enfrentamiento entre débiles? De hecho, actúa por orden de sus superiores. La mujer está obligada a descubrir las circunstancias de la muerte del anterior vidente Shen-Yun. Pero hace 2 años los dirigentes de los Tigres Blancos llegaron a la conclusión de que todo había sido un accidente y por qué tenían que realizar un nuevo control. Pero resultó que los líderes del grupo probablemente no querían conocer los detalles de la segunda noche carmesí. Todos decidieron que sería más fácil atribuir todo a un incendio accidental. Ahora tenían que entrar y averiguar si la supuesta investigación se había llevado a cabo o si era solo una farsa. Nyambowa tenía un mapa 3D preciso de este conocimiento con ella antes del incendio. Todos entraron. El edificio quedó completamente destruido y a primera vista no quedaban pistas aquí. Gracias al modelo de construcción, se podía ver el lugar donde se descubrió el cuerpo de Shen-Yun. Todo a su alrededor estaba tan destruido que aún así surgieron dificultades. De repente Fan Xiao se distrajo con algo, el chico se detuvo por un segundo y entró en una de las habitaciones. No había techo encima, pero le interesó mucho. La habitación se veía exactamente igual a aquella en la que él mismo casi había muerto en el pasado. Incluso el diseño era absolutamente idéntico. El héroe parecía transportado hace 7 años, terribles recuerdos de esa noche comenzaron a surgir en su cabeza. En algún momento nota algo extraño en las ruinas. Fan Xiao recordó de inmediato las palabras del monje de que el anciano le dio a Jia Fei una pequeña estatua de Buda con la esperanza de que el hombre se reformara, pero esto no sucedió. Al final resultó que era exactamente eso, una pequeña cosa de jade atada a una cuerda roja. Parecía como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Tan pronto como el chico intentó tomarlo en sus manos, algo muy extraño comenzó. La figura comenzó a brillar con una luz roja y el chico pareció dejar de existir en este mundo. Shenhua inmediatamente se dio cuenta de esto y trató de ayudar a su amiga. Estaba a punto de perder el conocimiento, la niña tenía prisa con todas sus fuerzas. Pero desafortunadamente no tuvo tiempo, ahora Fan Xiao parecía estar cayendo. Aparentemente esto que Jia Fei dejó aquí estaba destinado específicamente a Fan Xiao. Era difícil decir cuánto duró esto, porque el flujo del tiempo y el espacio en ese momento estaba muy distorsionado. El héroe solo podía caer impotentemente más y más profundamente. Después de un tiempo, finalmente aterrizó en alguna superficie, dejando una pequeña figura de Buda en sus manos. Recobrado un poco el sentido, el chico intenta ponerse de pie. Este lugar resultó ser completamente desconocido para él. ¿Por qué terminó aquí? Parecía una cueva profunda con paredes extrañas. La fuente de luz era solo un poderoso rayo de luz que pasaba a través de un agujero en el techo. Mirando un poco más de cerca, se podía ver que todas las paredes estaban decoradas con enormes estatuas de una variedad de dioses. Y en el mismo centro había un pequeño pedestal, hacia él se dirigía un rayo de luz solar. Aparentemente esto era de gran importancia. Fan Xiao se acercó y trató de resolverlo, pero a primera vista no se le ocurrió nada. Parecía una especie de rompecabezas. La losa parecía un tablero plano para algún tipo de juego de mesa. Sobre él destacaban 4 piedras cuadradas con una especie de jeroglíficos. Zhan se acercó a él por detrás y le preguntó si reconocía este lugar o si pensaba que nunca antes había visto. Por el rostro del héroe quedó claro que no tenía idea de dónde estaba ahora. Esta cueva le era completamente desconocida,
Le preguntó a su asistente dónde estaban ahora. De repente el espíritu puso una mano sobre su hombro, esta vez ya era material. Esta es la primera vez que Fang Xiao lo ve no en su forma espiritual. Al final resultó que, el hombre ahora está inconsciente en el mundo real, y este lugar era su subconsciente. La encarnación material del sistema de apelación a los dioses. Esta era precisamente la encarnación de la capacidad de apelar a los dioses. Ahora en esta mazmorra existen como en el espacio ordinario. El héroe parecía un poco asustado. ¿Por qué exactamente ahora se encontraba en esta cueva? ¿El amuleto que recogió tuvo tal efecto en él? Hace 7 años, cuando Zhang lo sacó de los escombros de un orfanato destruido. Se conocieron y nunca más se separaron, pero Fang Xiao nunca preguntó nada. ¿Por qué el espíritu lo eligió como heredero del sistema de apelación a los dioses? ¿Por qué se le concedió tal honor? De hecho, el sistema de apelación a los dioses ya ha cambiado a muchos propietarios, pero nadie todavía conoce los criterios de selección. Cuando el heredero está cerca, Zhang simplemente lo siente. Era bastante infundado si lo piensas bien, aunque entonces la elección recayó en el héroe. Entonces, ¿por qué acaban de entrar en esta cueva? Resultó que la mazmorra estuvo en su subconsciente desde el principio, pero no puedes llegar tan fácilmente. Necesitas una llave para activarla. Y tan pronto como el chico lo tomó en sus manos, el espíritu inmediatamente sintió la presencia de ese elemento que faltaba. La clave para la encarnación del sistema de apelación a los dioses resultó ser esta pequeña figura de jade de un Buda, que ahora estaba en sus manos. En el mundo real, el cuerpo de Fang Xiao se quedó quieto, continuó sosteniendo el amuleto en sus manos. Parecía bastante espeluznante. Su amiga estaba muy preocupada, tenía muchas ganas de ayudarlo, pero lamentablemente no entendía cómo hacerlo. La niña nunca antes había visto algo así. Esta extraña energía de color rojo oscuro pronto se extendió por todo el orfanato destruido. Y Nian Bowa notó su presencia. ¡Qué energía tan fuerte! Y era absolutamente diferente a cualquier poder espiritual de los cultivadores. Era algo absolutamente único. ¿Qué escondía esta pequeña cosa detrás de sí misma? ¿Cómo podría caber tal cantidad de poder en ella? Los héroes supusieron que su antiguo camarada le dejó el Buda de jade. Pero, ¿por qué necesitaba mejorar la habilidad de la persona que intentaba vengarse de él? Fue esta llave la que abrió un nuevo nivel del sistema de apelación a los dioses y activó la mazmorra. Y en el centro este es el núcleo del sistema de Dios, debes colocar la figura de jade encima. Tan pronto como Fang Xiao trajo la llave de la estufa, inmediatamente se le escapó de las manos y se acercó de forma independiente al lugar deseado. El amuleto flotaba en el aire, de él comenzaron a estallar numerosos relámpagos negros y rojos. Parecía que la energía estaba estallando. Después de unos segundos, quedó claro que la losa estaba extrayendo esta energía inusual de la figura de jade y absorbiéndola. De repente, algo comenzó a suceder en el núcleo del sistema de dioses. Una especie de brillo rosado apareció sobre dos figuras cuadradas. La energía del Buda de jade fue completamente absorbida por la losa, gracias a lo cual apareció en ella un nuevo elemento. Además, era diferente a los otros 4, este era el doble de grande y tenía un color diferente. Brillaba con un brillo rosado brillante. El sistema de Dios contenía habilidades de cartas, se necesitaban llaves para desbloquearlas. Antes de esto, Fang Xiao solo podía usar la estrella del destino, pero ahora otra habilidad estuvo disponible para él. Irresistible Force puede mejorar enormemente las cartas antiguas, la habilidad de Zhang también se aplica a ellas. Y también era una de las habilidades más raras y fuertes. Pero el tipo ni siquiera parecía escuchar. Lo que era más interesante para él era que todavía quedaban hasta 5 ranuras en el plato que estaban bloqueadas, lo que significaba que podía volverse aún más fuerte. Se preguntó si llenaba todos los espacios, podría convocar al dios dragón para conceder deseos. Pero Zhang dijo que este sistema no tenía esa función. En general, nadie ha desbloqueado todas las celdas. Si el héroe realmente quiere saber qué poder puede obtener después de esto, entonces necesita recolectar todas las llaves. Pero esto aún estaba muy lejos. Fang Xiao preguntó si podía probar su nueva tarjeta llamada Fuerza Mayor ahora mismo. Por supuesto, esto es posible. Pero debes recordar que para la estrella del destino solo necesitas un cristal verde más barato. Y para una fuerza irresistible necesitas una piedra violeta. Los cristales de alma generalmente se compran por dinero, pueden ser caros y baratos. El valor de cada cristal en comparación con el anterior aumenta 10 veces. El cristal violeta tiene el tercer rango. Al principio, un cristal azul costaba lo mismo que 10 verdes. El tipo intentó contar todo en las porciones de arroz con carne, era muy pobre. ¿Hay alguna manera de conseguir estos cristales más baratos? Zhang le dice que si no tiene dinero, que lo deje ir a trabajar y que no hay nada que negociar con él. Además, aún no ha dicho lo más importante. El héroe inmediatamente se puso serio, pensó que ya lo había descubierto todo. ¿Realmente había algo más que no sabía? El valor de la nueva tarjeta no solo estaba en cuánto dinero necesitabas gastar para activarla.
Todo era mucho más complicado. Ahora que ha descubierto una nueva habilidad, tiene la oportunidad de utilizar la habilidad. Para ello debe cumplir ciertas condiciones. Consistieron en llenar una escala con valores numéricos. Esto se puede hacer de varias maneras. El primer método estaba asociado con las mazmorras, pero es demasiado pronto para hablar de esto. El segundo método era más simple. Para ello necesitas luchar y ganar batallas con maestros cultivadores. Durante estos 7 años, el chico derrotó a muchos. Por ejemplo, ese abad era considerado un guerrero bastante fuerte, por lo que la recompensa era apropiada. La fuerza de su carta después de esta batalla aumentó en un 35%, pero el siguiente nivel de habilidades aún estaba lejos, habría muchas más batallas en el futuro. Todo de lo que hablaban ahora se aplicaba solo a su primera carta. Y la nueva habilidad tenía requisitos mucho más estrictos. Y si Fang Xiao no puede hacer frente a ella, las consecuencias serán increíblemente fuertes, incluso la muerte. El chico se puso un poco nervioso, apareció sudor en su rostro. En ese momento tomó una decisión dentro de sí mismo si valía la pena arriesgar su vida de esa manera. Pero, de hecho, no tenía otra opción. Si Jia Fei podía lidiar con el abad del templo con un solo golpe, entonces eso significa que era muy fuerte. Fang Xiao tampoco puede quedarse quieto. Si sigue siendo un debilucho, nunca podrá derrotar a su antiguo camarada. Para lograr justicia y vengar el asesinato de su hermana, necesita dar este paso. A los pocos segundos, le dice a Zhang que debe intentarlo. Este era el camino más corto para obtener un poder enorme. El espíritu quedó satisfecho con esta respuesta, no esperaba menos del chico. De hecho, ahora podemos hablar del segundo método para llenar la escala de habilidades. Para hacer esto, fue necesario entrar en una simulación de mazmorra. Zhang cambió la apariencia de su mano y señaló con el dedo la frente del héroe. Por eso fue transportado a otro lugar. Era una especie de reminiscencia del espacio, no había límites ni marcos en ninguna parte. Y una variedad de tarjetas con imágenes de espíritus aparecieron frente a Fang Xiao. El chico, sin dudarlo, agarró al que tenía más cerca. Para empezar, esto debería haber sido suficiente. Tan pronto como recogió esto, el resto de las cartas desaparecieron inmediatamente. Fang Xiao se dio la vuelta y se sorprendió mucho. Quizás realmente fue el destino, cuyo espíritu convocó resultó ser la encarnación real de Zhang. Un caso realmente increíble, porque todo sucedió por casualidad. Esta era su verdadera forma. Parecía un hombre muy alto y grande con cabello rojo brillante y todo su cuerpo cubierto con una armadura. Además, la mano del héroe comenzó a cubrirse con una sustancia similar. Sintió una enorme fuerza brotar de la carta, incluso llegó a materializarse. Periódicamente brotaba fuego del guante rojo. Al principio podría parecer que no se habían producido más cambios que ganar fuerza, pero de repente Fang Xiao sintió un fuerte dolor en todo el cuerpo, nunca antes había experimentado algo así. El suelo desapareció bajo sus pies. Debido a esto, cayó de rodillas y apretó los dientes. ¿Era este realmente el precio por adquirir nuevas habilidades? El poder literalmente salió de su cuerpo, como si quisiera estallar y huir. ¿Podría esta carta realmente tener un efecto tan fuerte en su cuerpo? Esta fuerza ya ha excedido el límite del héroe, en el futuro es mejor para él asumir solo lo que puede manejar. El tipo debería tener más cuidado. Zhang recomienda que se detengan, es suficiente por hoy. Pero Fang Xiao no está de acuerdo con él y les pide que esperen un poco, quería preguntar algo. El espíritu se sorprendió, sabía que el chico ahora estaba sintiendo el dolor más grande de su vida. Todo su cuerpo estaba cubierto de sudor y respiraba con dificultad. Pero al mismo tiempo Fang Xiao no iba a retirarse. El héroe en este momento quería saber por qué exactamente esta pequeña estatua de Buda era la clave y qué tenía que ver con Jia Fei después de todo. Cualquier objeto puede convertirse en una llave, todo lo que necesitas es la fuerza del espíritu cercano. Y en cuanto a la figura de Jade, Zhang tampoco tiene idea de por qué esta cosa en particular se convirtió en la llave. Después de esto, Fang Xiao fue nuevamente transportado a su mundo real. Ahora tendrá que buscar él mismo las respuestas a todas sus preguntas. Tan pronto como el chico se encontró en un lugar familiar, inmediatamente se agarró el estómago. El dolor aún no había disminuido, le parecía que estaba a punto de perder el conocimiento. De repente empezó a salir sangre de su boca, intentó taparse con la mano, pero no lo logró, era demasiada. Shenhua inmediatamente corrió hacia él y lo ayudó a ponerse de pie. Estaba muy preocupada por su amiga y le preguntó qué le pasó. Fang Xiao no pudo responder a esta pregunta, le tomó mucho tiempo recuperar el sentido, había mucha sangre. El dolor, aunque ligeramente debilitado, todavía no le permitía moverse. Nian Bowa vio esto, mientras la mujer parecía bastante tranquila, solo dijo que finalmente había sucedido. El chico era joven, su cuerpo definitivamente lo soportaría, la sangre pronto se secaría. Pero ahora había ganado nuevas fuerzas. Shenhua estaba enojada con ella, ¿cómo podía ser tan frívola? La niña vio claramente cómo el héroe acababa de tocar esta cosa y sucedió algo malo.
cuando una persona sedienta de poder escupe sangre, lo más probable es que haya encontrado una fuente que la rebosa. Fan Xiao le pidió a su novia que no se preocupara tanto por él. Ya había recobrado un poco el sentido y prometió que todo estaría bien para él. Pronto el chico se puso de pie y trató de limpiarse la sangre de la cara. Con toda su apariencia quería demostrar que lo que había sucedido era solo una nimiedad. Pero no lo hizo bien. Fan Xiao todavía se veía muy mal. Pero al mismo tiempo sugirió continuar buscando alguna evidencia. Shen Hua también notó esto, no quería continuar la investigación mientras su amiga escupía sangre. Definitivamente no era un asunto trivial. Pero su conversación fue interrumpida por Niamboa. Ella caminó entre ellos y dijo que si el chico dice que todo está bien, entonces no hay razón para preocuparse. Ya que ya vinieron aquí, entonces necesitan resolver el asunto. La mujer fue al centro de esta habitación y pareció notar algo. Pero el héroe y Shen Hua no entendían muy bien lo que quería hacer ahora. Al final resultó que ella nuevamente usó su técnica y liberó una pequeña serpiente púrpura que consistía en su energía espiritual. Pronto aparecieron varias serpientes. Estaban acostumbradas a ver cualquier rastro que los cultivadores pudieran haber dejado aquí después de la pelea. Con esta técnica, uno podría entender si alguien había luchado aquí en el pasado. Incluso si hubieran pasado varias décadas, siempre quedaría un pequeño rastro de poder especial. O el Sr. Sanjun aceptó la muerte voluntariamente o murió instantáneamente, es decir, el incendio de hace 2 años probablemente no fue la causa de la muerte. La segunda noche del cerdo fue solo una forma de cubrir sus huellas. Shen Hua no podía creer lo que oía, ¿era realmente posible que alguien hubiera matado a su abuelo? ¿Pero por qué alguien haría algo tan terrible? Y además, su pariente estaba en la etapa del cuerpo astral, es decir, a un paso de recibir el último nivel de I, no hay nadie en el mundo que pueda matarlo instantáneamente. De repente el héroe se preguntó, cuando se comunicó con el abad, Niamboa no estaba con él. ¿Cómo podía esta mujer estar segura de que Shen Yun fue asesinado? Niamboa simplemente dijo lo que vio con la ayuda de su técnica. La inspección de la escena del incidente habla solo de estas dos versiones. Ya han pasado 2 años, cada vez hay menos pistas, además, es imposible saber si el Sr. Shen Yun sobrevivió. De repente un rayo de esperanza apareció en el corazón de Shen Hua. ¿Existe realmente una posibilidad de que su abuelo sobreviviera? Un día él le enseñó una técnica secreta, con su ayuda puedes ver una imagen del pasado. Pero para que una persona pueda usar tal herramienta, su fuerza debe ser enorme. El chico se sorprendió, nunca había oído hablar de tal técnica, y la mujer había oído hablar de ella una vez. Pero para llevarla a cabo aún se necesitaba la sangre de un miembro de la familia Shen. Sin embargo, esta fue solo la parte fácil, de hecho, esta técnica puede alterar el equilibrio natural. Se necesita un poder cercano a Dios para cumplir esta condición. Si algo sale mal, entonces toda la energía se volverá contra el artista y lo matará instantáneamente. Para realizar tal truco, debes pensar en todo detenidamente. Niamboa le preguntó a Shen Hua si estaba dispuesta a arriesgarse y utilizarla. Porque si fallaba todo podría terminar muy mal, toda su vida estaba en juego. Por el rostro de la niña estaba claro que estaba decidida a descubrir la verdad sobre el asesinato de su abuelo y que estaba dispuesta a arriesgar su vida todos los días. De repente, Fan Xiao le pidió que le enseñara esta técnica para que él pudiera hacerlo. Aunque su amigo estaba decidido, sería mejor si el héroe lo hiciera. Shen Hua sintió pena por su amigo. Hace apenas unos minutos se retorcía de dolor y escupía sangre. ¿Por qué estaba haciendo esto? Debería cuidar mejor su propia salud. Sin embargo, el héroe aseguró que ya se había recuperado por completo. Si ella realmente hubiera olvidado que tenía una habilidad única para recurrir a los dioses, definitivamente haría frente a esta tarea con éxito. Se decidió que sería Fan Xiao quien llevaría a cabo todo. Por eso el tipo se adelantó e iba a usar el cristal verde para usar su técnica especial. Desafortunadamente, ahora no podía usar su nuevo poder, porque no tenía un costoso cristal púrpura con él. Pero esta vez una tarjeta ordinaria debería ser suficiente. Todas estas fueron solo dificultades temporales. Pronto podrá aprovechar nuevas habilidades y volverse mucho más fuerte. Pero por ahora el héroe convocó a su espíritu Zan. Luego de esto, el chico le pidió a su novia que se acercara, ahora ella debe hacer su parte. Shen Hua inmediatamente entendió todo y se mordió el pulgar con los dientes, la sangre brotó rápidamente. Sin este ingrediente era imposible utilizar la técnica. Al momento siguiente, la energía que emanaba de Fan Xiao se mezcló con la sangre de su novia. Parecía que todo iba según lo planeado, pero los riesgos aún eran muy altos. Todo podía salir mal en cualquier momento. Esta técnica fue realmente muy difícil. Para realizarla correctamente es necesario poner el máximo esfuerzo y perseverancia. Y no puedes distraerte ni un momento. En algún momento, Shen Hua se enferma. Su respiración se vuelve muy pesada y toda su cara está cubierta de sudor. Parece que ha perdido demasiada sangre y está perdiendo el conocimiento.
El héroe en este momento estaba completamente concentrado, entendió que si algo no salía según lo planeado, lo más probable es que su viaje terrenal hubiera terminado. De repente el chico se da cuenta de que su novia está inconsciente, la mujer la ayudó a sentarse. Pero era difícil entender cuán graves serían las consecuencias. Fan Xiao le gritó, esperando que se despertara y respondiera algo, justo en ese momento. La técnica especial estaba casi lista, la energía se puso roja. De repente el chico desaparece. Y con él desapareció todo el poder espiritual que utilizó para implementar este método. Por unos segundos el héroe se perdió en el espacio, pero pronto abrió los ojos y miró a su alrededor. Saltaban chispas por todas partes y hacía mucho calor, como aquella noche de hace muchos años. Lo primero que vio fue la hoja de un cuchillo, la hoja apuntaba justo entre sus ojos, pero ¿qué significaba esto? Había cometido un error al realizar la técnica y ahora iba a morir. El hombre que sostenía el arma en sus manos resultó ser su antiguo amigo, pero no fue fácil reconocerlo. El tipo se veía completamente diferente, había madurado mucho con el paso de los años. Había fuego por todas partes. Pero esta técnica funcionó y Fan Xiao ahora podía ver los eventos que sucedieron aquí hace exactamente 2 años. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué Jia Fei está parado frente a él ahora y amenazándolo con un cuchillo? La situación era muy tensa e incomprensible, era difícil decir qué pasaría en el siguiente momento. De repente, un hombre encapuchado ordenó en voz alta al hombre que estaba frente al que muriera. El héroe tuvo miedo de si realmente estaba en el pasado, incluso físicamente. El ataque fue increíblemente rápido y poderoso, y además, el tipo estaba muy cerca. Simplemente no había posibilidad de regresar. ¿Podría realmente terminar todo ahora? Afortunadamente para él, todavía estaba en este mundo como un espíritu, por lo que nadie lo vio y no pudo dañarlo. Si esto no fuera así, entonces ahora mismo tendría garantizado que moriría. Pero en este mundo de sueños, sucedió que Jia Fei lo atravesó y se apresuró más. Todo lo que quedaba era entender quién era su objetivo real. El tipo de la capucha tenía una velocidad increíble, tan pronto como el héroe giró la cabeza. Ya estaba cerca de la persona a la que iba a matar. Resultó ser Shen Yun. Por alguna razón el anciano ni siquiera intentó esquivarlo. Simplemente se quedó quieto y observó con calma. Jia Fei también estaba muy sorprendido por esto. ¿El anciano realmente no va a devolver el golpe? ¿Por qué está actuando tan extraño? La hoja se detuvo a unos milímetros del cuello del maestro. Al parecer el tipo no quería una victoria tan fácil. Al fin y al cabo quitarle la vida a alguien que no se defiende es muy aburrido. Shen Yun explicó su comportamiento diciendo que no podía devolver el golpe, porque el tipo que estaba frente a él era un huérfano de un orfanato de asistencia social. Pero, ¿cómo supo el anciano que Jia Fei pasó su infancia en un orfanato? Fan Xiao trató de comprender cómo se relacionaban estas dos personas. Después de todo, él y su antiguo camarada pasaron toda su infancia juntos. Pero al mismo tiempo, el héroe nunca había conocido al maestro antes. Entonces, ¿cómo supo el anciano sobre esto? Jia Fei sonrió. Le divertía que el anciano supiera quién era, pero aún así se atrevía a venir. Por alguna razón, Shen Yun constantemente tenía todos los eventos que le sucedieron a los huérfanos dando vueltas en su cabeza. El anciano sabía que tarde o temprano llegaría este momento, este hombre lo mataría y quemaría en el fuego. Estaba bastante feliz con tal final. El maestro solo esperaba que Jia Fei pudiera terminar con todo con él y detener sus acciones. Porque la venganza es algo muy malo. Fan Xiao observó atentamente su conversación, pero todavía no podía entender de qué estaban hablando exactamente, de qué lugar estaban hablando. ¿Por qué su antiguo camarada quería tanto matar a alguien? De repente el encapuchado tomó su cuchillo, haciendo que la hoja volviera a su funda. Pero, ¿por qué necesitaba guardar su arma? Ahora que tenía las manos vacías, ¿realmente iba a luchar con los puños? Al momento siguiente, Jia Fei instantáneamente se acercó al maestro, y Shen Yun aún continuaba en su lugar. El hombre ya había aceptado su muerte y estaba listo para aceptarla. Pero incluso a pesar de esto, no podía esperar dejar este mundo de esta manera. Porque resultó que su oponente era un verdadero monstruo. ¿Pensó el anciano que se le permitía morir tranquilo y silencioso? Jia Fei tenía algo mucho más interesante preparado para él. Sin la ayuda de ninguna técnica o arma, atravesó el pecho del maestro justo en el área del corazón con sus propias manos. Su fuerza física también era increíble. En un segundo, pudo rodear con su mano el corazón de Shen Yun. Al momento siguiente, retrocedió con todas sus fuerzas. Después de lo cual el corazón del maestro estaba en sus manos y continuó latiendo durante varios segundos. El héroe quedó impactado por lo que vio, nunca había visto un acto tan brutal en su vida. ¿Realmente este hombre lo estaba haciendo solo por su propio placer? Realmente parecía la verdad. Porque Jia Fei ni siquiera intentó ocultar la alegría en su rostro cuando el corazón de Shen Yun todavía latía en
sus manos y el hombre mismo estaba muriendo ante sus ojos. Después de un par de segundos todo terminó. El chico de la capucha continuó sonriendo y feliz de haber logrado cumplir todo lo que había planeado. Con la ayuda de alguna fuerza desconocida, prendió fuego al órgano que tenía en las manos. Mientras decía que todas las personas debían morir, Fang Xiao todavía no podía recobrar el sentido. ¿Qué le pasaba? Se conocían desde la infancia. ¿Qué evento en su vida lo hizo convertirse en una bestia? Fang Xiao se dio vuelta y le preguntó al chico si lo estaba mirando. Cierto. Aparentemente de alguna manera logró reconocer una técnica especial. Fang Xiao supuso que una persona con tanta fuerza podría entender todo. El héroe no podía contener la ira dentro de su cuerpo, por lo que iba a golpear a su antiguo amigo con todas sus fuerzas. El tipo también le ordenó que respondiera por qué estaba haciendo todas estas cosas. ¿Por qué necesitaba matar a tanta gente? Jia Fei ni siquiera intentó esquivar este ataque, simplemente se quedó quieto y esperó, con el puño a punto de golpearlo directamente en la cabeza. Pero aún así vale la pena recordar que este es un mundo de sueños, y aquí no pueden hacerse daño unos a otros. Esa era la ley del universo. Lo que el héroe vio ahora era solo el pasado, de ninguna manera podría cambiar nada aquí. Fang Xiao entendió esto, pero la rabia dentro de él no le permitió quedarse quieto y mirar. Sintió que simplemente tenía que al menos intentarlo. De hecho, el chico estaba ahora en el futuro y debía haber estado viendo la ilusión de lo que sucedió aquí. Por lo que Jia Fei no podía verlo, solo sentirlo. El héroe también solo podía observar, y nadie podía cambiar lo sucedido. Fang Xiao volvió a sentir esa terrible sensación de impotencia cuando tu fuerza no es suficiente. Pero resulta que su ex amigo le iba a dar otra oportunidad. Justo en 2 años iba a llegar al centro de la ciudad del movimiento Guerrero Negro. Era allí donde se llevaría a cabo la celebración en honor al nuevo año. A partir de estas palabras, el tipo quedó horrorizado por lo que este psicópata estaba planeando hacer. Si realmente tenía la intención de matar a un montón de personas solo por diversión. Esto resultó ser cierto. Jia Fei dijo directamente que tenía la intención de quitarle la vida a todos los habitantes del norte que estaban bajo el control del Guerrero Negro. Y si Fang Xiao tiene algo contra él, entonces debería venir e intentar detenerlo, a menos, por supuesto, que tenga miedo. Además, si el chico logra dar una buena pelea, su ex amigo le contará un secreto muy importante e interesante. En este momento, el héroe estaba lleno de odio hacia este hombre. ¿Podría detenerlo? Porque si su fuerza no fuera suficiente, entonces Jia Fei mataría a muchas personas inocentes. Un antiguo amigo le preguntó al chico si el incendio de hoy es muy similar al de entonces. De verdad, fue en ese momento que Jia Fei dejó su amuleto de jade sobre una de las vigas destruidas del refugio. Ahora no había duda de que fue él quien lo llenó de esa extraña energía. Fang Xiao intentó detenerlo. El tipo aún no había aprendido todo de este bastardo. Temía nunca volver a tener esa oportunidad, pero este hombre cruel no lo escuchó y simplemente se fue. El héroe solo podía mirar su silueta que desaparecía lentamente a través de sus dedos. En este momento, la ilusión debería haberse disipado, pero resultó que incluso si logras ingresar al pasado, aquellos que están en otro mundo pueden confundirse en sus recuerdos. Debido a esto, existe el riesgo de perderse, razón por la cual Fang Xiao de repente se encuentra en los recuerdos de hace 7 años. Experimentó esos eventos por segunda vez. El chico volvió a gritarle a su antiguo amigo con todas sus fuerzas y le ordenó que se detuviera. Y una vez más una pesada piedra cae sobre su cabeza, provocando que quede completamente inmovilizado. Fang Xiao volvió a quedar completamente impotente y preparado para aceptar su muerte. El refugio ardía con la misma llama roja brillante que aquella noche de hace 7 años. Y el humo se elevaba exactamente a la misma altura que la primera vez. Un enorme trozo que cayó del techo directamente sobre el cuerpo del héroe estuvo a punto de acabar con él por completo. Pero justo cuando Fang Xiao estaba listo para acudir a Dios, Zhang apareció de repente y lo salvó de tal destino en el último momento. El tipo no tenía idea de qué tipo de persona era y qué estaba haciendo aquí, pero inmediatamente quedó claro que el hombre era muy fuerte, porque fácilmente podía arrojar una gran pieza del edificio. Esta cosa voló varias decenas de metros hacia atrás. Un luchador común claramente no es capaz de hacer esto. Se podría decir que esta aldea estaba en un nivel completamente diferente. Zhang, con la misma facilidad, levantó la piedra que yacía sobre el cuerpo de su nuevo dueño. Algún sentimiento inexplicable llevó al espíritu a ese lugar en particular en este momento en particular. A primera vista, el héroe ya estaba inconsciente, pero de repente sus ojos comenzaron a arder con una llama roja, lo que significaba que no estaba listo para morir, todavía tenía cosas que hacer en este mundo. El espíritu le dijo que dejara de lado todas sus dudas y simplemente lo siguiera, para poder sobrevivir y obtener un poder único. Después de esto, los recuerdos finalmente terminaron y Fang Xiao finalmente despertó. Todo lo que quedaba era entender dónde estaba ahora y si se había vuelto loco. La idea de que podría perder la cabeza para siempre asustó al héroe.
por lo que de repente se puso de pie de un salto. Su novia estaba un poco asustada, por supuesto que se alegraba de que el chico despertara, pero ¿por qué actuaba de manera tan extraña? Afortunadamente, todo estaba en orden, ahora viajaban tranquilamente en el tren, nada presagiaba problemas. Solo gracias al recuerdo de cómo Zhang salvó al héroe, logró no perderse en el mundo de las ilusiones y seguir siendo quien realmente era. Fue divertido darse cuenta que el espíritu una vez más le había salvado la vida. El chico le agradeció, aunque entendió que ahora no lo escucharían. De repente Shenhua comenzó a tomarle la temperatura a su amigo. Él estaba actuando muy extraño y considerando lo que le había pasado antes. Era una reacción completamente normal. Necesitaba dejar de sonreír estúpidamente. Parecía que algún tipo de círculo mágico le había quemado el cerebro por completo. Pero la chica se preocupaba en vano. ¿Fang Xiao realmente es quien es? El chico le preguntó a su novia cómo terminaron en este tren. Lo último que recordó en el presente fue cómo entró a ese portal. La respuesta de Shenhua lo sorprendió mucho. Resulta que el propio héroe dijo que se dirigiera a una ciudad llamada Nandou. Logró salir del círculo mágico por sí solo, se veía muy agotado y golpeado. Parecía que el tipo estaba a punto de perder el conocimiento. La niña ya había recobrado el sentido en ese momento, afortunadamente no resultó gravemente herida. Shenhua estaba muy contenta de que Fang Xiao hubiera regresado. De repente el héroe cayó bruscamente al suelo. Sus fuerzas solo le alcanzaron para decir que necesitaban ir urgentemente a otra ciudad. Después de eso, estuvo inconsciente durante 3 días completos. Shenhua sugirió que un viaje en tren a Nandou ayudaría a salvarlo. Así que junto con Nian Bowa lo arrastraron hasta aquí. La niña realmente quería saber qué pudo ver finalmente en la ilusión del pasado y si todavía podía ver esperanza de que su abuelo estuviera vivo. Pero desafortunadamente el héroe no tenía buenas noticias sobre este asunto. Apretó los dientes y no podía pensar en nada más que en Jiafei. ¿Por qué es necesario matar a los habitantes de todo el norte? ¿Qué secreto esconde la noche carmesí y cómo pudo predecir todo esto hace 2 años? Shenhua notó que algo andaba mal con su amigo, parecía muy preocupado. Ella trató de averiguar en qué estaba pensando ahora. Fang Xiao decidió que es mejor que su amigo no sepa lo sucedido por ahora. Le dice que en la ciudad a la que ahora se dirigen podrán encontrar respuestas a todas sus preguntas. La niña notó que él no decía nada, pero decidió que era mejor no molestarlo ahora. Después de todo, ya había tenido muchos problemas. Como durmió durante 3 días completos, el chico probablemente tenía mucha hambre. Shenhua irá inmediatamente al buffet y le comprará ramen. Pero tan pronto como se levantó de su asiento, inmediatamente chocó con un hombre alto. El hombre parecía bastante extraño y severo, parecía que ni siquiera se dio cuenta de la chica de inmediato. Y Shenhua volvió a caer en su lugar con todas sus fuerzas. Pero el hombre aún la notó, lentamente giró la cabeza hacia un lado y pidió perdón. El hombre parecía bastante sombrío. Llevaba gafas grandes y redondas y una chaqueta oscura, tras lo cual se ocupaba de sus asuntos como si nada hubiera pasado. El hombre se dirigía al siguiente vagón, que es donde ahora estaba Nian Bowa. Resultó que tuvo una conversación de negocios con ella. Se sentó junto a la mujer y dijo que el ministro preguntaba si se había completado la tarea de encontrar el objetivo necesario. Este hombre tenía el apodo de Prickly Boar. Se desconoce su nombre real y nadie sabía a qué organización pertenecía. El distintivo de llamada de Nian Bowa era la Gran Serpiente. Le hacía gracia que este hombre le preguntara tal cosa, porque ella siempre había logrado su objetivo antes. Y si el propio ministro está tan preocupado por la situación, entonces puede venir personalmente a enterarse de todo de primera mano. Al jabalí claramente no le gustaba hablar, así que cuando completó la tarea de transmitir información, se apresuró a alejarse. Antes de irse, el hombre dijo lo único: el hombre sabía que el ministro adoraba a Nian Bowa, pero si la mujer no habla de él con respeto al menos una vez más, entonces su mano no flaqueará y seguramente podrá castigarla. Después de esto, el jabalí se dedica tranquilamente a sus asuntos. Sí, este hombre estaba realmente muy triste. Incluso una mujer como Nian Bowa estaba un poco nerviosa, aparecía sudor en su rostro. A veces los hombres pueden ser tan ridículos. Mientras tanto, en el carruaje donde viajaban Fang Xiao y su novia, se escuchó un fuerte sonido. De hecho, el chico simplemente estornudó fuertemente. Al parecer el ramen estaba demasiado picante, sugirió Shenhua. Y el chico trató de justificarse y dijo que alguien acababa de recordarlo. La niña incluso sabía quién podría estar pensando en su amiga en ese momento. Sacó una fotografía de su bolsillo secreto. Cuando se fueron, el héroe aún estaba inconsciente, por eso pidieron que le dijeran esto. La corriente de tigres amarillos ya comenzó la restauración del refugio, todos los chicos están muy contentos. La foto estaba firmada, todos desearon a los hermanos buena suerte en su viaje. Por cierto, el abad dijo que necesitaba emprender un viaje y se dirigió al oeste. Y una cosa más.
Nian Bohua primero quiere llevarlo con él al departamento de supervisión para un informe a sus superiores. Esto era necesario para que pudieran moverse fácilmente por el país. A Fang Xiao no le importó en absoluto, incluso estaba feliz. Porque solo quería ir al departamento de supervisión, tal vez tengan otras pistas. Hablando de eso, el hombre preguntó dónde había ido la mujer, ella no había estado por ahí durante mucho tiempo. Al final resultó que, ella fue sola al vagón del restaurante. Porque las chicas hermosas necesitan mantener una buena vida constantemente. Y las dejó a las dos para comer fideos con natillas. Por cierto, esto fue bastante ofensivo, en realidad, no podía invitarlos con ella, después de todo. Claramente tenía suficiente dinero. Las puertas detrás de ellos se abrieron, pensaron que era Nian Bohua quien acababa de regresar con ellos, pero en realidad resultaron ser unos jóvenes. Todos se presentaron como un escuadrón de recaudación de impuestos. La multitud se comportó muy ruidosamente y ordenó a todos que se dispersaran. Los héroes comenzaron a susurrar entre ellos, pero resultó que ninguno de ellos tenía idea de quiénes eran. Pero a primera vista parecían bastante duros. De repente, se escuchó una voz de mujer detrás del asiento frente a ellos. La niña les dijo que se trataba de un escuadrón de recaudación de impuestos del departamento financiero del Guerrero Negro. Ellos eran los responsables de recolectar los cristales. El departamento de finanzas y el departamento de supervisión son enemigos mortales. Sería mejor no hablarles de eso tan a menudo. De lo contrario pueden encontrar problemas fácilmente por sí mismos. Shenhua estaba un poco avergonzada. Si realmente hubiera escuchado todo de lo que habían estado hablando durante tanto tiempo. La situación era bastante desagradable. El pasajero sentado delante recomendó que se contuvieran y no hicieran un desastre aquí. Esto claramente era innecesario, lo mejor era simplemente sentarse y guardar silencio. Pero Fang Xiao estaba demasiado interesado en una pregunta, le preguntó a la chica. Tal vez ella sepa el nombre de este chico que irá primero. Aún así, es bastante fuerte en todos lados, pero solo le respondieron que es muy fuerte. Y que es mejor no irritarlo, el extraño no quiso decir más. De hecho, esto fue suficiente para el chico, ya que este hombre es un maestro en cultivo. Tenía sentido probar suerte. El nombre de este tipo era Li Fan. Era el comandante del escuadrón de recaudación de impuestos del departamento financiero durante el Guerrero Negro. Y había varios otros asistentes con él. El hombre era bastante arrogante, el chico siempre creyó que si este mundo fuera parte de algún tipo de novela, él definitivamente sería su personaje principal. Después de todo, los cultivadores comunes han estado entrenando diligentemente durante décadas, pero él, usando métodos especiales, logró hacerlo en solo unos meses. Ni siquiera habían pasado 6 meses y ya ocupaba una posición alta. En este mundo de mierda, él es el personaje principal, que muy fácilmente subió a la cima. Pronto podrá convertirse en el gobernante del mundo y casarse con una belleza del clan. Hablando de belleza, tan pronto como estos pensamientos surgieron en su cabeza, miró hacia un lado y vio a Shenhua allí. En algún momento sus miradas se encontraron. Por el rostro de Li Fan quedó claro que estaba muy impresionado por la belleza de esta chica. Le parecía que sería amor eterno a primera vista. Shenhua era simplemente perfecta, tenía piernas delgadas, piel blanca como la nieve. Se comportaba decentemente, simplemente una compañera impecable creada especialmente para él. Mientras el arrogante imaginaba en su cabeza todo su destino durante varios años. La chica simplemente seguía comiendo fideos. Fang Xiao notó el extraño comportamiento y le preguntó a su amiga si conocía a este excéntrico. La chica respondió que no tenía idea de quién era, pero se veía muy vulgar. Li Fan es una persona muy segura, por lo que decide dar el primer paso. Se volvió hacia Shenhua y la llamó belleza. Si le gustaría convertirse en su compañera de cultivo. La niña ni siquiera quería oír hablar de eso. ¿No podía este tonto ver que no estaba sola ahora? ¿No era invisible la persona a su lado? Era realmente difícil no darse cuenta del héroe. En ese momento estaba sentado junto a su novia y comiendo deliciosos fideos. Li Fan pidió no bromear así, como podría una basura como él, que ni siquiera cultiva, adaptarse a su amada. Y él, a pesar de su juventud, ya es una persona importante en el departamento financiero. Al conectar su vida con él, tarde o temprano ascenderá a la cima del mundo. Por supuesto, estas historias eran muy interesantes de escuchar, pero Shenhua ya había dicho que no. El héroe aconsejó a este excéntrico que se ocupara rápidamente de sus asuntos. Pero Li Fan recomienda no apresurarse a negarse, porque tiene todas las cualidades de un protagonista. Como matar basándose en sentimientos de severa determinación. Al final resultó que, esta persona destruyó por completo la difusión de los rituales, porque no pagaban impuestos. Shenhua no podía creerlo, realmente mató a todas estas personas. Después de eso, Li Fan comenzó a hablar sobre cómo destruiría la corriente de tigres amarillos la próxima vez. Porque comenzaron a restaurar el refugio sin preguntar. Después de lo cual definitivamente no tendrían dinero para pagar el impuesto.
De repente, un plato de fideos voló hacia este idiota seguro de sí mismo. Pero las habilidades del tipo aún estaban a la altura, por lo que lo esquivó fácilmente. Fang Xiao le pide que repita sus palabras. ¿Realmente acaba de decir que va a destruir el clan del tigre amarillo? La situación en el tren de repente se volvió muy tensa. Todo iba al punto que estaba a punto de estallar una pelea seria. Un plato de sopa golpeó a uno de los miembros del equipo de recaudación de impuestos. ¿Cómo se atreven a insultar a personas de tan alto rango? Pero el comandante ordenó a todos que se calmaran. Esta es la acción habitual del protagonista ofendido. Antes de atacar, le preguntó al héroe qué tenía que ver con los tigres amarillos. Fang Xiao realmente apreciaba a estas personas. Todos lo llamaban hermano, aunque parecen bandidos. Estos hombres en realidad son muy buenas personas. Li Fan sugirió que este tipo vino aquí para vengarse de la corriente opuesta. Y el héroe respondió que puede pensar lo que quiera. Pero el arrogante comandante insistió por su cuenta. Quería saber qué pensaba el tipo sobre esto. Si realmente quería medir su fuerza con él. Fang Xiao respondió con calma que este idiota debería mantenerse alejado de la pandilla de tigres amarillos y del orfanato que están renovando, de lo contrario las cosas le irían mal. Para Li Fan fue divertido escuchar cómo un personaje secundario se atrevió a exigirle al personaje principal. Si se comporta así, entonces déjalo golpearlo. El héroe advirtió a su oponente que no dijera palabras tan fuertes, porque después de su golpe, Li Fan podría no levantarse. El líder del escuadrón ni siquiera quería oír hablar de eso. ¿Cómo podría este debilucho inútil lastimarlo? No tiene ni una sola gota de cultivo en él, es solo un mocoso común y corriente. En este caso, deberían luchar con todas sus fuerzas. Li Fan le hará sentir toda su insignificancia. En cuyo caso no tiene ninguna posibilidad. Lo derrotará, y Fang Xiao le pedirá perdón de rodillas, y si el héroe gana, no pasará nada. Porque esto es imposible. Fang Xiao se da cuenta de que este carruaje está demasiado lleno y, para poder luchar con toda su fuerza, necesitan más espacio, de lo contrario, destruirán todo lo que hay aquí. El líder del escuadrón pensó que el tipo iba a escapar. Si no se dan la vuelta aquí, entonces tendrán que ir al techo del tren. Hoy su pelea definitivamente sucederá. Al héroe no le importó en absoluto, realmente le gustó esta propuesta. Fang Xiao ya estaba ansioso por probar sus nuevas habilidades. Shen Hua estaba muy preocupada, no quería que su amigo peleara ahora, porque sus heridas aún no estaban cerradas. ¿Por qué actuaba como un tonto? Pero el chico, como siempre, hizo todo a su manera, le aseguró a su novia que todo estaba bien para él. Sus heridas sanaron muy rápido. El extraño que estaba sentado frente a ellos inmediatamente se dio cuenta de que el héroe era realmente muy bueno creando problemas en su propia cabeza. A los pocos minutos los contrincantes estaban en el techo del tren. Ahora mismo iban a tener un duelo en el que ninguno de los dos se contendría. Fang Xiao inmediatamente comenzó a buscar en sus bolsillos los cristales necesarios, porque sin ellos no podría usar la técnica de inversión, a los dioses. Pero aparentemente hoy nadie recurrirá realmente a los dioses, porque resulta que el tipo no tiene ni una sola piedra consigo, las gastó todas en alguna parte. El héroe incluso recordó dónde acababa de gastar su último cristal en fideos de natillas. Aunque era un poco caro, el sabor seguía siendo muy bueno. De repente, Zhang se acercó a él por detrás y le sugirió que, aunque no tenía el dinero para usar la nueva tarjeta, todavía le quedaba tiempo de la última vez. Debido a que pasó 3 días completos inconsciente, el espíritu del dios anterior aún podía usarse. Porque este tiempo no contaba. El poder puede disminuir y ya no habrá oportunidad de seguir atacando abiertamente. Pero al menos era algo. Si esto no es suficiente, entonces el tipo debería tomar esta batalla como una prueba severa. Y Zhang ahora regresa al calabozo para dormir. Por cierto, Li Fan era mucho más fuerte que ese abad en el templo. En ese momento, el héroe parecía como si estuviera hablando solo, le pidió a su asistente que no se fuera. Tal vez al menos esta vez lo ayudaría de alguna manera. Su oponente no perdió el tiempo. No tenía intención de perder el tiempo y de inmediato activó su preciado kit de protagonista. Su arma especial era una gran espada de fuego, se llamaba Boundless Seaven Sword, y en este momento, Li Fan estaba a punto de realizar un golpe de anillo espacial. Aunque este tipo parecía un tonto arrogante, su fuerza todavía causaba una fuerte impresión. Esta espada era genial, ahora el héroe necesita urgentemente pensar en algo. Después de un par de segundos, Fang Xiao tiene una idea brillante en la cabeza. Li Fan estaba tan inspirado por su propia grandeza que cambió de opinión acerca de obligar a su oponente a disculparse de rodillas. Ahora quería que simplemente desapareciera sin dejar rastro en la gloria del protagonista. Inmediatamente después de esto, el líder del escuadrón da su primer golpe, fue simplemente increíble. Con un movimiento de espada apareció una enorme ola de fuego en el aire. Este flujo de energía fue tan grande que cubrió todo el tren. Ahora la temperatura en el interior seguramente aumentará varios grados.
que estaba sentado adentro, inmediatamente notó esto, aunque este tonto parecía vulgar. Pero todavía era muy fuerte, no tendría el descaro de usar trucos malos. Los pupilos del comandante estaban a su lado y le recomendaron que aceptara rápidamente el destino de su amiga. Después de todo, el arma del comandante tiene un poder extraordinario para este mundo. Y esta pequeña escoria ni siquiera podrá esconderse, lo más probable es que ya haya muerto. Y es mejor para ella obedecer rápidamente a su jefe. Estos dos idiotas hicieron enojar mucho a la chica, claramente deberían cuidar mejor sus palabras. Fan Xiao no es basura y nunca perderá contra alguien como Li Fan. De repente, algo de ruido comenzó justo encima de ellos. Inmediatamente quedó claro que eran dos rivales que ahora intentaban descubrir cuál de ellos era más fuerte. Shen Hua miró por la ventana y vio al héroe corriendo por un lado del tren. De alguna manera logró engañar a la física. Se trataba de transformación electromagnética, convirtiendo la electricidad del dios convocado en magnética y dirigiéndola a las piernas. Uno puede moverse por toda la estructura de metal. Por supuesto, tuvo mucha suerte de poder lograr esto en tan poco tiempo, pero no podía huir para siempre. Y Fan Xiao entendió esto muy bien, así que tan pronto como tuvo esa oportunidad, el tipo saltó detrás de su enemigo. Li Fan estaba tan embriagado por sus habilidades que se olvidó por completo de la defensa. Esta era la oportunidad perfecta para que el héroe atacara. Reúne sus últimas fuerzas y utiliza el golpe astral de 5 rayos. Pero desafortunadamente este ataque no alcanza su objetivo. Su oponente tenía una técnica defensiva especial que pudo protegerlo por completo. Fue malo, estas eran las últimas fuerzas del chico, ahora sin cristales especiales no podrá recurrir a los dioses. Aunque el héroe se escondió del ataque de la espada del caos sin límites. Eso significó que el líder del escuadrón lo subestimó enormemente. ¿Realmente pensó que el personaje principal solo tendría un arma? Ahora Li Fan usó su talismán de recompensa divina, fue él quien lo salvó. El arrogante comandante creía que Fan Xiao ya debería aceptar la realidad y luego simplemente morir junto con. Después de todo, es un simple desperdicio que no se puede cultivar, aunque logra utilizar una descarga eléctrica. Pero esto no es suficiente. Li Fan lamentó que ambas armas hubieran vertido completamente su poder espiritual en él. Y su poder rayaba en el escenario de la primera noche, sin importar ataque o defensa. El protagonista era invulnerable. Pero Fan Xiao de repente le dijo con una sonrisa en su rostro que había encontrado su punto débil. El comandante estaba muy sorprendido de qué tipo de tonterías estaba hablando este mocoso. No tenía puntos débiles y no podía tener ninguno. Se trataba del talismán de la cerca, aunque esto evita que el héroe se acerque al enemigo. Tenía un serio inconveniente. Después de todo, ahora ambos están con los pies justo sobre el techo metálico del tren. Li Fan estaba decepcionado, pensó que se trataba de algún tipo de movimiento mortal característico. Pero resultó ser una debilidad. Para detener la corriente, solo necesitaba dividir su poder espiritual. Esto es exactamente lo que creía el líder del escuadrón. Pero el héroe supo responder a esto. Le pidió al dios convocado que usara toda la energía que le quedaba en un golpe de persecución. Esta vez, el poder espiritual fue realmente el último. Si ahora Fan Xiao fallara o algo no saliera según su plan, no tendría sentido continuar la lucha. Pero, afortunadamente, todo salió como debería. Con un ataque preciso el héroe golpeó a su oponente justo en la frente. Una poderosa descarga eléctrica lo arrojó varios metros hacia atrás. Esto se debió a que el joven comandante había transferido parte del poder espiritual de su artefacto protector, por lo que ya no podía garantizar la protección. Después de todo, la excesiva dependencia de las armas es la razón principal de la pérdida de Li Fan. La próxima vez debería tener más cuidado. En algún momento, las puertas del tren se abrieron y Shen Hua y uno de los recaudadores de impuestos se sorprendieron mucho al ver. Resultó ser Fan Xiao. El tipo estaba completamente mojado bajo la lluvia. Pero aún así logró regresar con la victoria. Su novia inmediatamente corrió hacia él, en ese momento ella estaba en el séptimo cielo. Él ni siquiera sospechaba lo preocupada que estaba la chica por él. Y el hombre, a su vez, se sorprendió de cómo esto era posible, de cómo su comandante podría perder. Después de todo, él es el héroe principal de este mundo. Fan Xiao, en respuesta a esto, señaló con el dedo hacia arriba. Aquí es donde estaba ahora el llamado personaje principal. Li Fan yacía inconsciente en el techo del tren. La gente en el tren estaba muy asustada por el ruido afuera. Todos pensaron que había ocurrido algún tipo de accidente y se apresuraron a huir lo más rápido posible. Y en ese momento el héroe sintió que no le quedaban fuerzas en absoluto. Ni siquiera podía obligar a su cuerpo a ponerse de pie. Fan Xiao ahora está consciente y solo el hombro de Shen Hua lo salva de caer al frío piso del carruaje. Al momento siguiente, el chico se encuentra nuevamente en la encarnación de la técnica de apelar a los dioses. Esta cueva incluso ahora parecía muy espeluznante. Pero aún más espeluznante fue el hecho de que su asistente Zan se paró a 1 milímetro de su rostro y lo elogió. Porque el héroe luchó bien.
Fang Xiao no esperaba tanto esto que retrocedió. ¿Por qué fue tan aterrador? Puedes comportarte normalmente. Un poco el sentido. El chico le preguntó al espíritu cómo sucedió que terminó aquí de nuevo. Si realmente necesitaba estudiar algo nuevamente. Zhang no entendió la reacción de su maestro, lo colocó en un calabozo. Lo que significa que hay un asunto importante. ¿Pero por qué el héroe está tan insatisfecho? ¿Pero qué otro asunto podría ser más importante que lo que hizo en el mundo real? Llamarlo en ese momento fue muy grosero. Zhang le recordó al chico que esa pelea era su prueba especial, y como la pasó, tenía derecho a una recompensa. Fang Xiao ni siquiera creyó lo que escuchó al principio, realmente no sufrirá esta vez. ¿Sino que obtendrá algo agradable? Al final resultó que, este era un método especial que ayudaría a acelerar el proceso de crecimiento en el manejo del poder del espíritu. El héroe estaba muy interesado, si hay alguna manera de volverse fuerte rápidamente. Entonces está totalmente de acuerdo. Su asistente le explicó que para ello necesitan absorber el resplandor de los dioses. Pueden intentar hacerlo ahora mismo. Necesitas contener la respiración y revivir en tus pensamientos estos largos 7 años. El chico debe arreglárselas, él mismo dibujó a todos estos dioses. El héroe es realmente bueno en esto, tenía buena memoria, por lo que no le resultó difícil recordar todas sus batallas. En unos pocos minutos, sintió que el poder crecía en su interior. Su escala de habilidades se llenó inmediatamente al 100%, pero la reacción del chico fue bastante extraña. Zhang le preguntó si realmente no era lo suficientemente rápido para él. Pero en realidad el héroe no entendió por qué el asistente no se lo contó antes. El espíritu le respondió que, de hecho, todas las nuevas habilidades deben obtenerse mediante prueba y error. Por cierto, eso no es todo. Ahora el chico tiene la oportunidad de utilizar un arma mágica especial, la pluma de Gongsansen, dado que Fang Xiao está usando habilidades de dioses que ni siquiera fueron utilizadas por ellos antes de sus propias vidas. Todas estas técnicas se convertirán en herramientas. Ahora es posible utilizar diferentes técnicas incluso sin invocar a una deidad, por ejemplo. En esta pluma se ha convertido la transformación electromagnética. Ahora el héroe puede utilizar esta técnica sin restricciones. Ya no necesita gastar dinero en cristales ni apelar a los dioses. Esta vez eso fue todo lo que Zhang pudo enseñarle al chico. Y el asistente también le dijo a su maestro que era mejor que despertara. El espíritu sintió que pronto comenzarían grandes problemas en la ciudad a la que no se dirigía. Después de unos segundos, Fang Xiao vuelve a abrir los ojos en el mundo real. Su novia ya está bastante cansada de esto. Al final resultó que, él estuvo acostado en su regazo todo este tiempo. Por eso ambos estaban muy avergonzados. De repente se escuchó una voz que anunciaba que la ciudad de Nandú estaba muy cerca. Todos los que pretendieran salir hasta aquí debían preparar sus cosas. Shenhua le dice a su amiga que deberían bajarse del tren primero porque Nianboa acaba de enviar un mensaje. Decía que después de salir de la estación, debían ir directamente al departamento de supervisión. Mientras el chico y la chica bajaban del tren, se escuchó un fuerte sonido a unos metros de ellos. Era un hombre llamado Wanda, se especializa en delitos contra el orden público. El hombre le preguntó al héroe si había golpeado a una persona recientemente. Al final resultó que, alguien llamó a la policía y dijo que el tipo estaba molestando a los empleados clave de una institución financiera sin ningún motivo. Fang Xiao no entendió de inmediato de qué estaban hablando. Podría ser que este tonto, que se peleó, ¿ahora se había quejado de él a la policía? Realmente era él. Li Fan estaba acostada en una camilla y tenía toda la cara vendada. El joven comandante de repente se levantó de un salto cuando vio a su oponente, le dejó ver lo que había hecho. Si quienes lo rodeaban no podían pensar en esto como el destino del personaje principal. Entonces Li Fan simplemente se vio obligado a llamar a la policía. Wanda ya está cansado de toda esta charla, recomienda que hablemos en serio de lo que pasó al final. Fang Xiao intentó explicarle al oficial de policía que este idiota en realidad empezó primero. Estaba siendo demasiado vulgar. Y Li Fan, a su vez, notó que a quién le gustaría creer más. ¿Al personaje principal y futuro gobernante del mundo, o a este insignificante debilucho? Al final, el chico y el hombre estuvieron de acuerdo. Solo podemos adivinar cómo terminará toda esta situación. Fang Xiao y su novia deberían tener pruebas de su inocencia. El tipo no está de acuerdo con esto. ¿Por qué debería demostrar su inocencia? El héroe simplemente respondió con rudeza a la rudeza. Shenhua confirmó sus palabras. Pero el astuto Li Fan argumentó que ella no podía ser testigo ya que eran camaradas. Fang Xiao no tenía miedo, porque todos en el tren podían confirmar sus palabras. Por ejemplo, esa chica de la gorra. Pero el extraño no quería involucrarse en este asunto en absoluto, así que decidió huir rápidamente de aquí. El joven comandante estaba muy feliz, pero incluso en este estado inspiraba miedo en la gente y no se atrevían a ir contra él. Pero su alegría fue abruptamente interrumpida por Wanda, ya estaba muy cansado de esta charlatanería.
por lo que el hombre decide preguntar directamente si hay más testigos. Aunque la gente a su alrededor vio todo perfectamente con sus propios ojos, ninguno de ellos quería correr riesgos. Después de todo, Li Fan tenía una fuerte influencia. Ahora, como nadie podía testificar, el funcionario del gobierno tendría que declarar culpable a Fang Xiao, pero el tipo no estaba en absoluto de acuerdo con esto. ¿Por qué existe la ley cuando se puede matar a personas con impunidad? Wanda recomienda que el héroe no cometa actos imprudentes. Si intenta escapar ahora, todo solo empeorará. Shenhua señala que Li Fan destruyó a todo un grupo, es decir, muchas personas murieron en sus manos, y su amiga. Por el contrario, siempre trata de proteger a todos. El joven comandante ni siquiera se arrepintió, en su opinión. Matar a varios escoria que se negaron a pagar impuestos no lo convierte en una mala persona. Resulta que el tribunal principal también depende del departamento financiero. Razón por la cual las palabras de Li Fan se consideraron ley aquí. El joven comandante ordenó que esposaran inmediatamente al intruso, su orden se cumplió al instante. Pero de forma un poco diferente a lo que había imaginado. Las esposas terminaron en sus manos. Al principio el chico no podía creer cómo se atrevían a tratarlo así. Wanda estaba muy interesado en la noticia de que este tipo había tratado con los miembros del culto de distribución ritual, porque nadie había emitido tal orden. Li Fan estaba asustado, no estaba acostumbrado a ese trato. El policía había olvidado que dependía completamente de la academia financiera. Bueno, al hombre no le importaba esto. Fang Xiao sería liberado sin cargos, porque no tenía sentido. Wanda recomienda que el chico salga de esta ciudad lo más rápido posible, porque hoy tuvo suerte. Pero la próxima vez todo podría ser mucho peor. Fang Xiao intentó contarle al policía sobre Jia Fei y su terrible plan para matar a una gran cantidad de personas. Pero de repente un hombre lo agarró por la camiseta y lo levantó unos centímetros del suelo. Un héroe no tiene por qué ser perfecto. Y este tipo definitivamente no debería interferir en los asuntos de Jia Fei. Fang Xiao no podía creer lo que escuchó. ¿Este hombre realmente sabía algo sobre su viejo conocido? Wanda dijo que un tipo tan bueno no tiene lugar en esta ciudad y que debería irse de aquí lo antes posible. Después de que el hombre se fue, Nian Bowa inmediatamente se acercó a ellos y les preguntó a dónde iban siempre. Los había estado buscando durante medio día. El héroe le preguntó a la mujer si conocía a este extraño policía que siempre dice cosas raras. Parecía que Wanda solía ser el vicepresidente del departamento de supervisión. Pero una vez fue declarado culpable de un delito. Pronto los tres llegaron al departamento de supervisión. Era un edificio enorme y magnífico. Y todo el interior estaba amueblado con muebles caros. Nian Bowa dijo que el edificio en realidad está prácticamente vacío. Ahora solo ella y el inspector aparecen aquí de vez en cuando. Por cierto, ahora mismo van a la oficina del inspector jefe, su nombre es Hindley. El chico debería contarle todo lo que le pasó en los últimos días. La inspectora estaba sentada en su enorme despacho y miraba por la ventana detrás de la cual llovía intensamente. Nian Bowa le informó a su jefe que había traído a estos muchachos según lo prometido. De repente la niña agarró su espada y con un movimiento brusco se dirigió a otra parte de la habitación. Por alguna razón, ella se paró detrás de Fang Xiao y apuntó con su espada a su espalda. Por las expresiones de sus rostros, se podía entender que estos dos se habían conocido una vez antes y, además, no se llevaban muy bien.